17:25. Hermosa tarde en Montevideo, diputado Lust. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, feliz día. Bueno. ¿Sabía que es el Día Internacional del Hombre hoy? No, no sabía. ¿Ve? Hay algo que estamos haciendo mal los hombres. Sí. Porque cuando se trata del Día Internacional de la Mujer, ocupan la primera plana de toda la prensa, marchan 18 de julio, bueno, proclamas y demás. Claro. Y hoy es, formalmente, no estoy inventando, Sí, sí, sí. Es el Día Internacional del Hombre. Bueno. Nadie habla. Nadie habla. Habla para todo el país y para todos los hombres que nos están escuchando el diputado Eduardo Lust. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. ¿Te voy a hacer un discurso para los hombres? Claro, claro. Usted Bueno. que es un hombre muy leído. Bueno. Adelante. Bueno, en este día que se conmemora el Día Internacional del Hombre, pilar de la existencia de la humanidad, el hombre y la mujer, Sí. es un día para festejar. Bien. Es decir, la sobrevivencia de lo humano depende de que haya hombres y mujeres. Y eso viene desde el principio de la creación. Entonces, aunque parece algo obvio, nosotros tenemos que festejar lo obvio, porque eso es lo que siempre tenemos todos los días. Entonces yo le agradezco que me haya recordado la fecha y es un buen motivo para festejar. Muy bien. Ha sido la palabra del diputado Eduardo Lust. Diputado hizo referencia 2 veces a la creación del hombre, digamos, desde el punto de vista bíblico. Claro. ¿Es un hombre muy creyente usted? Sí, soy una persona creyente. Sí. ¿En Dios? Sí, sí. ¿Cómo es Dios? ¿Es el Todopoderoso, el que castiga? ¿Es energía? ¿Es...? Bueno, Dios es yo diría que es una circunferencia que está en todas partes y cuyo centro en ninguno. No sé, una especie Me la complicó, ¿eh? Sí. Una especie de definición. Está bien. El Dios lo crea cada uno. Eso es cierto. Entonces, para la persona que tiene fe en un dogma religioso, el Dios es el que transmite el dogma, la enseñanza. Sí. Y para otros que no creen en la existencia de un Dios, de un dogma religioso, siempre busca algo en que afirmarse, en que apoyarse, en que inspirarse. Y ese viene a ser su Dios, puede ser un Dios interior. Y yo sostengo que nosotros deberíamos estudiar teología. Bien. Teología es la ciencia que estudia las religiones. Bien. Y todas las religiones transmiten valores. El cristianismo, con la Biblia, el Corán del Islam, ¿no? Que el mito dice que el Corán se lo transmitió Mahoma, Alá a Mahoma, que era un granjero analfabeto, y él en estado de trance se lo transmitió a unos escribas. Después tenemos los libros sagrados del judaísmo. El espiritualismo chino, que no es una religión, pero Lao Tse y Confucio, el libro de las revelaciones, el hinduismo, ¿no? Entonces, todas esas religiones transmiten valores. Totalmente. ¿Qué valores que nos están faltando últimamente, no? Valores que nos están faltando y que son sencillos. Pero además, si usted estudia la historia del hombre en sentido bíblico, del ser humano, digamos. ¿Usted leyó la Biblia, el Corán y la Torá? ¿Es cierto? Sí, bueno, totalmente no, pero claro. leí sí fragmentos porque ahí está para mí la explicación de mucho de lo que pasa y para poder entender la historia. Porque se cuenta, le digo una frase al azar. Dele. No lo voy a aburrir con frases. No, me gusta. No, la gente me dice, no diga frase que la gente se aburre, pero, por ejemplo, no solo de pan vive el hombre, es cierto, sino de la palabra de Dios. Ahora, eso un religioso ortodoxo lo toma textual. Ahora, un religioso como yo, no ortodoxo, yo lo entiendo así. No solo de pan vive el hombre, sino también de la verdad. Porque en la religión el Dios de cualquiera es verdad. Y bueno, yo lo tomo como el sinónimo de lo que Dios representa. Y la verdad es hoy. La verdad de un político, la verdad de un gobierno, la verdad de una situación, de una realidad. Entonces, a mí me parece que habría que ir por ahí. Incluso todas las personas, por ejemplo, que yo admiro, que son todos gente de la antigüedad. ¿Cuál es la persona que más admira en la historia de la humanidad? Bueno, yo creo que una persona
muy admirable, olvidándonos de la religión, Sí. es Jesucristo. Jesucristo. Como hombre. Porque se cuenta que siendo un carpintero casi analfabeto, que si hoy viviera hoy, capaz que vivía en la calle. Dividió la historia en antes y después que él. Sin buscarlo, ¿eh? Sin buscarlo. Sin quererlo. Incluso el dogma del cristianismo, lo que nos enseñan en los colegios, en el colegio salesiano, nació en el año 323. Antes del 323 no había dogma del cristianismo, nació en Nicea, en un concilio que llamó el emperador Constantino y le dijo a los obispos, hagan el dogma. Bueno, entonces eso es para mí la persona más importante. Pero viniendo un poco más acá, todos los que han creado la civilización occidental y cristiana, dejemos de lado de Oriente, no sé, Copérnico, Newton, Kepler, Galileo, Miguel Ángel, cada uno se desempeñó en un área, o en más de una, Sí. pero todos tenían algo en común. A ver. Todos eran teólogos. Por ejemplo, Newton era físico, pero era teólogo. Copérnico era matemático, pero era teólogo. Galileo también era un matemático, un físico. Miguel Ángel, esa gente eran pintores, o Leonardo, pero estudiaban teología. Entonces, para mí algo bueno sería que en las escuelas se estudiara como una asignatura. Olvídese de Dios. Claro. Pero No que se teología como estudie disciplina. religión, sino Exactamente. teología. Teología. Es interesante porque la religión, como usted dice, transmite valores. Transmite valores. Todas, cualquiera. Todas y es transmiten importante. valores. ¿Usted cree en la vida extraterrestre? Yo creo en la vida extraterrestre porque me parece demasiado petulante creer que estemos solos. la única vida en el universo que es tan grande. No, porque usted ha hecho referencia a Copérnico, Galileo, Miguel Ángel, Da Vinci y Newton. ¿Cree que hay algo que a ellos los une más allá de la teología, que quizás son elegidos seres que hoy ya no se ven? Vienen No, de eso otro. no creo. ¿No? No. ¿No hay marcianos entre la gente como cantaba Fabio Serpa? No hay marcianos entre la gente. Es decir, hay personajes que, por ejemplo, si usted tiene, mírelo, si usted tiene que elegir el hombre en el sentido, ¿no? Sí, genérico. Dejemos de lado. Es más importante del segundo milenio. Mire qué pregunta. Sí. Es largo el segundo milenio. Tiene como 1000 1000 años. años. Sí. Entonces uno dice, ¿cuál es la persona más importante en la civilización, yo diría, planetaria? Gutenberg. Gutenberg, la imprenta. Un herrero alemán analfabeto, que en el año 1500 inventa la imprenta. Al inventar la imprenta nace el libro, porque antes todo era manuscrito. Sí. Y el primer texto que se imprime es la Biblia, 50 ejemplares. ¿Qué es lo que hacen los sacerdotes? La traducen a sus idiomas nacionales. Y ahí nace el protestantismo. Es decir, no, la Biblia no dice lo que dice ahí. En alemán yo leo algo distinto al latín. Claro. Y Calvino, y Lutero, y Hus, y los grandes reformistas. Entonces ahí nace la identidad, ahí nace Europa. Hay un profesor que decía, la culpa la tiene el amante de Zeus. Y yo le dije, ¿quién fue el amante de Zeus? Europa. Ahí medio me enteré el origen de la palabra, del nombre, Europa. Entonces, ese es el origen, me parece a mí, del conocimiento que hace que lleguemos hasta acá. Por eso yo digo, si usted estudia religiones, seguro nadie le va a ofrecer un trabajo de religioso. Pero no importa que no tenga un trabajo, le da una formación humanista, igual que la filosofía y la poesía. Porque hoy todo está en el teléfono. O sea, ¿cómo se calcula el número pi? Está en el teléfono. Claro. Pero filosofía, poesía y teología es lo que a uno le hace desarrollar el pensamiento. Y eso no está en el teléfono. Eso es propio del ser humano. Y malos pensamientos están en la radio. Bueno, también. malos pensamientos están en la radio y malos pensamientos no necesariamente son malos pensamientos. Bueno, el hecho que usted piense, aunque sea mal, es bueno. Claro. ¿Qué dijo Nietzsche? Todos los pensamientos son malos. Todos los pensamientos son malos. Bueno, Nietzsche... Ahí nace malos pensamientos. Bueno, inspirado nada menos que en Nietzsche. Claro, yo admiro mucho a Nietzsche. Humano, demasiado humano. Así habló Zaratustra. El ocaso de los dioses. Nietzsche tiene una palabra que yo le he robado, pero por lo menos lo cito. Sí. Él dice, los cambios no se producen por sonidos, no son precedidos de sonidos de trompeta, sino de pasos de paloma. El largo plazo. Las cosas se consiguen a largo plazo. Entonces, lo que a nosotros nos puede perjudicar hoy
es la inmediatez y la ansiedad y la falta de tolerancia. Hay que ir a los pasos de paloma. Entonces usted con pasos de paloma consigue. Y la persona que es destinataria de los pasos de paloma es destinataria sin darse cuenta, porque lo va asumiendo día a día. Entonces el cambio no es brusco. Los cambios llevan su proceso, ¿no? Los cambios, porque todas las revoluciones terminan en dictaduras. De izquierda o de derecha. Entonces, a no ser las de independencia, ¿no? Que ya no existen. Pero, entonces para mí, por ahí pasa el tema. Estudiar teología, filosofía y poesía. Porque la poesía a usted lo hace, primero lo hace pensar. Segundo, le hace analizar. La poesía yo todas las mañanas me levanto y leo una poesía. Hoy leí una. ¿Cuál leyó hoy? Bueno, la que leí hoy es una poesía que es un fragmento de una poesía mayor, que así de memoria, si me sale. Sí. Dice... ¿O de quién? No sé. No, es una persona impensada, pero para mí es uno de los más grandes poetas del Río de la Plata, y diría que es un filósofo, que es José Larralde, argentino, que la gente dice es un paisano que toca milongas. Es cierto. Pero no es un paisano que toca milongas. Para mí es un maestro del pensamiento que los argentinos no lo han descubierto. Pero mire lo que dice y me va a dar la razón. A ver. ¿Se nace malo o se aprende? Siempre me lo pregunté. Mas nunca pude entender la dimensión del vocablo. Y a veces, hasta cuando hablo, me pregunto, ¿qué seré? Lo cierto es que soy cierto y basta con eso. Si andás analizando, se gasta el seso. Y al final la zozobra te invade el pecho, y del cierto a la duda se agranda el trecho. Bueno, ahí que no me recuerdo más. A ver, ¿usted leyó esa poesía hoy por primera vez? No, yo lo escucho a Larralde, pero hoy lo leí. Pero tiene una memoria admirable usted, Luz, ¿no? Tengo buena memoria para lo que me gusta y para las letras. Tal vez sea por la profesión, no por haber leído. Porque bueno, a ver, a usted lo salvó haber tenido hepatitis. Sí. Eso. ¿Usted tuvo hepatitis a los 15 años? Claro, eso para mí fue muy bueno. Es increíble, Esta Confesiones del diputado Lust. Sí. Fue muy bueno tener hepatitis. Sí, me cambió la vida. ¿Por qué le cambió la vida su hepatitis a los 15 años? Porque nosotros en Paysandú... Sí, donde nació, usted de Sanducero, le mandamos un saludo grande a todo Paysandú que nos escuchan por Máxima FM. Lo escuchan mucho. En Paysandú, y creo que eran todo el Uruguay, sobre todo en el litoral, lo clásico era que las hijas mujeres de 15 años fueran a Bariloche. Las hijas mujeres fueran a Bariloche. El viaje típico, el viaje de 15 era Bariloche. Bien. Y el varón no tenía un viaje determinado, pero un primo mío y yo le pedimos a nuestros padres y él a los suyos que nos regalaran, cuando yo cumplí 15, un viaje a Cosquín, al Festival de Folclore. ¡Aquí, Cosquín! Exactamente, Julio Marvis. Claro. Bueno, fuimos a Cosquín, paramos en una ciudad cercana que se llama Carlos Paz. Claro. Y íbamos todas las noches a Cosquín, que es un lugar muy pintoresco y muy, bueno, muy folclore, mucha espiritualidad. Y cuando yo vengo de Cosquín, que es en enero, siento un malestar y le digo a mamá, no me siento bien. Entonces mi madre llama al médico de la familia. Coronavirus. No existía, por suerte. Que era el doctor Zunín Padilla, que dijo una frase extraordinaria, pues se la voy a decir, el doctor Zunín. Sí, tírela ahora. Bueno, el doctor Zunín era un hombre que tenía una casa en la costa del río Uruguay. Y yo cuando tenía unos 12 años, un amigo jugando al fútbol me quebró el brazo de una patada. ¿Qué amigo? Sí, la verdad que sí. Pero fue un accidente de fútbol. Entonces, el doctor nos puso el yeso y había que ir a que el doctor revisara el yeso en aquellos años. Entonces un día, como fuimos al consultorio de él en su casa, y la secretaria, que se llamaba Sofía, nos dijo, el doctor está en el rancho de la playa. Entonces mamá me lleva hasta el rancho de la playa y estaba el doctor en un banquito tomando mate y el río Uruguay venía creciendo. Sí. Entonces cuando él nos recibe ahí en el jardín, mamá, por comentarle algo, me acuerdo, yo tendría 12 años, le dice, doctor, usted dentro de 3-4 días no va a poder venir más porque el agua le va a llegar a la casa. Sí. Y él, me acuerdo, se queda un minuto así como contemplando y dice, vos sabés que yo vengo todos los días acá, le dice a mamá, ¿no? Y miro el río.
Y estoy hablando, yo tenía 12, o sea, en el año 71, por ahí. Y dice, y cada vez que veo el río pienso si es el río que crece o el Uruguay que se hunde. Una frase para mí extraordinaria. Sí. Bueno, esa es la frase del doctor Zunini. ¿Qué pasó con la hepatitis? Sí. Me dice, tú tenés hepatitis. Entonces en aquellos años, no sé, Sí. hoy... 3 meses, ¿cuánto estuvo? 50 días. 50 días en cama. En cama, que mamá me armó un dormitorio al lado del baño, Sí. porque no se podía ni ir al baño. Pero yo dije, no, yo al baño voy. Claro. Y me acuerdo que mis tíos y primos me visitaban como el coronavirus a distancia, se hacía como una herradura alrededor de la cama, y venían los parientes a visitarlo. Entonces yo no había televisión. ¿Y qué hice? Me puse a leer. Entonces leí, y ahí yo digo que la hepatitis fue positiva, porque yo pude acceder a todos los clásicos latinoamericanos. Bien. Arturo Arroba Basto, Yo el Supremo, la biografía de Gaspar Rodríguez de Francia. Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez. Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, porque no es latinoamericano, pero Sí, Ortega y Gasset. claro. César Vallejos, el gran peruano. Octavio Paz. Todo. Se leyó con 15 años. Claro. En vez de estar con el celular haciendo TikToks. No había celular. Y no había TikToks. No había TikTok. Claro. La muerte de Artemio Cruz. Sí. Bueno, todos esos libros que son clásicos Sí. y que además son medios contemporáneos. Esa es una curiosidad histórica. Que todos fueron compañeros de clase. Neruda, con Octavio Paz, todos esos poetas que yo le nombro, Sábato, Borges, Victoria Ocampo. Leyó todo. Sí, eso es lo que yo leí. ¿Usted considera que puede llegar a ser el legislador más leído de lo que del Parlamento hoy? No, eso no sé. No sabe. Yo soy leído, pero Bien. no sé si soy el más leído. Bien. No, eso no. Pero es una persona instruida que siempre le ha gustado no solamente leer, sino que cada cosa que usted dice hace referencia a un texto que ha leído. Claro. En su vida es usted es como una enciclopedia, como el libro gordo de Petete, pero es el libro, de Luz. Sí. De Luz. Lo que pasa es que esa gente ya lo enseñó. Mirá, hay un profesor de Derecho Administrativo francés Sí. que él dice, daba clase en la Sorbona, y él dice, el que en el derecho público cree que inventó algo, perdió la memoria. Ya alguien lo dijo. Entonces, la gente que nos precedió ya lo dijo todo. Ajá. Yo, por ejemplo, en clase digo, una persona de cultura media como yo sabe que Volta inventó la pila. Pero yo no sé quién inventó la alcalina. Sé que Gutenberg inventó la imprenta, pero ¿quién inventó la impresora? Bell inventó el teléfono. Ahora, ¿quién inventó el celular? Carolina Cose. Carolina Cose, bueno, a mí me enteré. Sí, bueno, gracias por el dato. Pero entiende que viene todo de la antigüedad. Claro. Entonces, tenemos todas las referencias exactamente. de otra edad, de otra época. De ¿no? otra época, que a esa gente dio el paso. Sí. Entonces uno es una continuidad. Claro, la tecnología que ha avanzado. ¿Le sirvió para conquistar a su señora con 21 años esto de saber leer, de ser leído, poesía? ¿Cómo conquistó a su esposa? Es una historia que dura como 3 minutos. Bien. Está. No lo digo por el tiempo. No, pero hace media hora que está recitando poesía. Vamos a darle a su ex pareja, ¿no? Su ex señora. Sí, Alicia. Usted le sigue diciendo esposa, ¿no? Sí. Sí, porque ella es mi esposa en realidad. Pero se divorciaron. Sí. Pero entonces no es su esposa. Bueno, pero sociológicamente, además ella falleció en febrero. ¿Cómo? Falleció en febrero. Ah, falleció en febrero. Sí. Entonces, hay una unión ahí. Bien. Siempre va a quedar. Sí, una unión, hay un poema de Lord Byron. Sí. Que Byron le dice a un amante que a unos jóvenes que pierden la relación. Ajá. Y el joven queda como dolorido. Bien. Y Byron en la poesía le dice que dice, no persigas sombras. Mira qué frase. No persigas sombras. O sea, si la vida dice que ustedes tienen que estar juntos, en algún momento se van a reencontrar. Totalmente de acuerdo. Para eso hay que tener tiempo. En este caso faltó ese tiempo. Pero de repente ahí era el camino, ¿no? Pero volviendo a cómo la conocí, yo cuando vine de Paysandú, mi padrino me dijo 2 cosas. Si tú tenés que preguntar una dirección, preguntarle a una persona mayor. Entonces, parece que el mayor te era confiable. Claro. Esto es buenísimo porque hay mucha gente que puede estar viviendo una situación como esta dentro de un tiempo, que viene a Montevideo. Exactamente. Y es un consejo que puede estar inconscientemente dando
a una persona. Ahí está, una persona mayor. Sí. Y después me dijo algo muy importante. Si vos ves una chica que te guste, Sí. tenés que hacérselo saber porque nunca más las vas a ver. Porque en Paysandú, si yo no le decía hoy, se lo decía mañana. Claro. Porque la cruzaba en el Remero, en el Liceo, en el centro, ¿no? Sí. Que es del pueblo del interior. Claro, Además, pueblo éramos- chico. Claro, además éramos todos amigos. Ujú. Y yo un día que una hermana mía que es veterinaria hacía un viaje al exterior, y ella viene a tomarse el vuelo Ujú. de una beca que había ganado, y esa noche que vino con amigas, etcétera, bueno, salimos a cenar y yo no me acuerdo por qué motivo dije no voy a ir a cenar con ustedes y me voy para la pensión, que yo vivía en una pensión con 2 amigos más, o sea, me fui con 2 amigos. Y a la altura de la plaza del Entrevero me cruzo con 3 personas, 2 personas para mí mayores y una chica joven. Sí. Y yo cuando la vi quedé así como impactado. Flasheado. Sí, totalmente. Entonces me acordé de mi tío Alfredo. ¿Qué dijo el tío Alfredo? Si te gusta una chica, hacéselo saber porque nunca más la vas a ver. Brillante. Entonces yo... Voy a empezar a aplicarlo eso, ¿eh? Sí. Entonces yo vuelvo al grupo ese de las 3 y le dije si podía caminar con ella. Y si quería... ¿Hoy si- le llega a decir eso a una chica? ¿Cualquier chico? Sí. Está denunciado, Está ¿no? Está denunciado, está... Hoy no Sí. se lo digo a nadie. Salga, no, pero cualquier chico Sí. en una situación como la suya, hoy, encara a una chica y dice, ¿puedo caminar con vos? Machirulo. Sí, sí, ¿no? de todo. Con justa razón, ¿no? Sí, puede ser. Con justa razón. Y además dije algo que después mi suegra me lo recuerda siempre. Sí. Las invité a tomar algo. Muy galante. La verdad. Y mi suegra hasta hoy me dice, la única vez que me invitaste a tomar algo te dije que no. Porque después pasaron 30 años y nunca más la invité. Está bien. No, que como- aprenda. como corresponde. Claro, claro. Pero ¿qué pasó? No me dijeron ni que sí ni que no, Sí. pero tampoco me rechazaron. O sea que siguió caminando. Seguí caminando unas 3 cuadras hasta el auto de Perdón, ellos. usted estaba con 2 amigos. Con 2 amigos, sí. ¿Qué hizo con los amigos? Esto, Los vamos amigos a se- ver el valor de la amistad, ¿eh? Dejó a los amigos por una chica Sí, pero ellos desconocida. Pero ellos me incentivaron. Ah, bien. Me dijeron, Lo empujaron. Edgardo y Julio, todavía son mis amigos. Bien. Yo fui, entonces en esas 3 cuadras que yo caminé medio ahí, Sí. entablé una conversación Ujú. con Alicia. Bueno, yo dije que era un estudiante. Claro. No, estaba, bueno, le conté más o menos rápido y ella me dijo que también era estudiante. Y entre la conversación que me dijo que hacía ballet, que en Paysandú no hay ballet, o no había en aquellos No había, años. sí. Y que asistía a clase de ballet con el director del Sodre, Opa. que tenía una academia particular. Bueno, yo agarré y me quedé con... Llegaron al auto y me fui. Nos separamos. Pero después averigüé quién era el director del Sodre, que era un señor de apellido Ramírez. Atención con esto, todo lo que hizo el Atención. diputado Luz para no perder el contacto de Claro. su futura esposa. Bueno, exactamente, fue así textual. Ajá. Esto es una cronología histórica. Sí. Porque es real, no porque sea importante. ¿Fue a hablar con el No. del Sodre? No, averigüé que el director del Sodre era Ramírez, no me acuerdo Sí. el nombre de pila. No importa. Pero Ramírez era el apellido. Sí. Y que tenía su academia en la calle Maldonado y Jackson. Bien. Entonces yo fui a esa academia como muchos días, a toda hora. A la puerta, Para ver claro. si la encontraba a la salida. Esto es maravilloso. todavía. Debo confesar que todos hacemos eso en nuestra adolescencia. Claro. Sí. Claro. Sí, Ya sí. no sé, ya no, ahora hacen todo por aplicaciones, ya ni se ven, pero qué lindo era, Era hacer. lindo, sí. Claro. Entonces un día la encontré y me Sí. hice como el distraído. Ajá. Como que pasaba. Claro, porque había que planificar una estrategia. Todo planificado. Claro. Y bueno, y ahí se entabló una amistad. Uy, mira quién está acá, dice. Claro, Claro. así como... Alicia. Qué casualidad. Soy el chico que caminó contigo. Claro, y el Montevideo que es grande, qué Claro. casualidad encontrar a alguien. Es el destino. El destino. Y ahí le tiró una frase de No. la Divina Comedia. No me acuerdo qué fue Sí. lo que hice, pero sé que ella vivía en Echauri, Solano, Antuña. Bien. Y fuimos caminando. Eso también fue una señal, porque ella había dicho, me tomo el bus, el 116. Claro. Pero en esa caminata, bueno, y después nos quedamos de ver, etcétera, y un día fui a la casa. Me invitó a la casa. Sí, sí. Y bueno, y ahí nació el noviazgo. Tuvimos 9 años de novio. 9 años de novio. 9 años de novio. ¿Lo Y- empujaban para que se case? Che, ¿cuándo se van a casar? No, porque nosotros muy planificados. Bien, O sea, perfecto. había que terminar primero la carrera, después había que conseguir esas cosas de antes.
Y bueno, y después nos casamos y fue un matrimonio extraordinario, 23 años. ¿Y 2 hijas? Y 3 hijas. 3 2 hijas mujeres y un varón. Y un varón. Y bueno, está. Y después, yo diría que si uno buscara un motivo, ¿cuál es el motivo? ¿De la separación? Sí, no hay un motivo. No, son varios. Cuando Sí. uno se separa son varios los Claro, motivos. Claro. como un desgaste, digamos. Sí. En el cual tampoco Una hay transformación del amor. una ¿no? transformación. En el cual tampoco hay un culpable. Siempre los culpables son los dos. Si es que hay Siempre. culpables, ¿no? Sí, claro. Y bueno. A veces hay un tercero, pero Pero aún habiendo un tercero, la culpa de los dos. Sí. Tiene razón. Vamos, es mi opinión. Tiene razón el diputado. Vamos a votar. Tiene razón el diputado. Sí, o sea, aún habiendo un tercero, por algo está el tercero. Claro. O una tercera. Exacto. Entonces, eso se dio y bueno, después pasaron los años y volvimos a tener una muy buena relación, muy buena. Que de repente pasó lo de Byron. Faltó tiempo, ¿no? Claro, faltó tiempo. Capaz que, bueno, no sé, nunca se va a saber. Lo importante es que ella en ese interregno entabló una relación a su vez con otro hombre Sí. que es muy buena persona. Ajá. Y que yo tengo una relación de amistad con él, de respeto, ¿no? Bien, claro. Y yo también por mi lado. Arrancó a tener... Exactamente. ¿Está en pareja ahora? Exactamente. ¿Hace cuánto? ¿3 años? Hace 4. 4 años. Pero nos conocíamos, digamos, no teníamos... O sea, no era... Pero no es el mismo tipo de relación que usted tuvo, de amor, digamos, ¿no? Digamos, uno se enamora una vez en la vida. Yo creo que sí. O sea, el amor, si yo tuviera que decir cuál fue el amor de mi vida, claramente fue Alicia. Claro, su ex mujer. Claro, ahora, a la edad mía, que Sí. ya soy grande, como dicen los argentinos, uno encuentra otro tipo de amor, que es el amor del compañerismo. ¿61 años es grande? Y yo creo que sí, que soy grande. Pero no está enamorado. Se pregunta a los 61 años, ¿vos estás enamorada de mí? ¿Me preguntó? Sí, claro. ¿Y qué dijo? Que no. Porque es difícil enamorarse a los 61 años, porque usted o sea, usted quiere mucho a la persona. Yo a ti te quiero, pero no estoy enamorado. Sí. Porque es un tema emocional. Claro. Que se siente, Que ¿no? se siente. Uno no busca enamorarse, no trabaja para enamorarse. No. Y después Porque hay gente que dice, no, a mí el amor me va a venir en algún momento porque yo estoy trabajando para eso. El amor viene. El amor viene, como dice Martín Fierro, a veces el más chambón te hace tantear el cinto. Opa. ¿No? La persona más inesperada, ¡plac! Sí. Entonces, el amor no se busca así, usted no se enamora, usted puede hacer de todo buscando, Sí. pero no enamorarse, porque es algo emocional. Exacto. Y lo emocional es irracional, si no, no sería emocional. Y al ser irracional, usted no lo puede prever ni planificar, porque eso lo hace con la razón. Por eso uno dice, pero ¿cómo se pudo enamorar de esa persona que es tan negativa? Porque es un sentimiento. Claro, no puedo parar. Claro, entonces incluso mi pareja actual estuvo enamorada de su esposo, estoy seguro, pero no de mí. Y no le jode eso, no le molesta. No, porque esa es la a usted realidad. le pasa lo mismo también. Claro, porque esa es la realidad. Claro. Y la realidad usted, si bien no todo es según el color con que se mire, Sí, ¿no? claro. La realidad más o menos tiene cierta coherencia. Qué divertidas deben ser las clases que usted imparte en la facultad. ¿Habla de estas cosas así? Cuando Sí. usted da clase de constitucional, ¿da? Estoy constitucional, sí, claro, no hablo de mi esposa. No, pero la gente, me imagino que los estudiantes se deben de colgar. yo lo que presento son temas, es decir, lo que dice el artículo 31 de la Constitución, usted lo lee. Sí. Y además nosotros tenemos técnicas para recordar la Constitución. O sea, ¿usted sabe la Constitución de memoria? No, yo no la sé, pero utilizo técnicas para orientarme en el articulado. Por ejemplo, el artículo 31, ¿qué dice? Bueno, el artículo 31 habla del derecho de petición. Todo habitante tiene derecho a pedir ante la autoridad pública lo que fuere. Opa. Pero eso usted tiene una técnica. Por ejemplo, yo mi casa en Paysandú es en Cerrito 980. Sí. Entonces yo sé que el 80, los 80 en la Constitución habla de la ciudadanía. Ciudadanía y nacionalidad.
Me lo enseñó un profesor a mí eso. Y yo un día para tomar el pelo al profesor le digo, hay un artículo en la Constitución que casi no se ha utilizado, que es el 313. Opa. Y él decía, porque tú haces, por ejemplo, tú naciste en el mes 10, el mes de octubre, entonces el que habla de la igualdad ante la ley, artículo 10. Sí. Bueno, y así todas esas prácticas. Y yo le dije, el artículo 313. No sé, a ver qué me decía. Y me dice, el 313 es la matrícula del auto del Pato Donald. Y después yo fui a los cómics de Disney y la matrícula del auto es el 313. Entonces yo lo que hago en las clases es de repente tirar una frase. Sí. Y digo que los estudiantes la analicen. Un día lo hice en la escuela de mi hijo y fue muy importante. O sea, importante no sé si fue como novedoso. ¿Importante para usted? Sí, claro. Yo un día llegué a mi hijo a la escuela muy temprano. Casi que no había gente. ¿Qué edades tienen sus hijos hoy? 21, 25 y 27. Entonces yo llevo a mi hijo varón a la escuela italiana y bueno, está todo el personal, pero la maestra no había llegado. Entonces yo dejo a mi hijo con la mochila y la vianda. Sí. Y agarro el pizarrón y pongo una frase en el pizarrón. Que la frase era: todo al igual es distinto y al ser distinto es igual. En diferencia cabal se asemeja toda cosa. No nacen rosas de rosas, y sí rosal de rosal. Entonces puse eso en el pizarrón y me fui. Pero la maestra, sabiendo más o menos el perfil mío, supo que eso lo había dejado yo. Además estaba mi hijo solo ahí cuando ellos llegaron. ¿Le tiró onda a la profe? Claro, la profe me dijo, eso que pusiste fue muy bueno. Pero ¿le tiró onda? ¿Es como fue una indirecta para levantarse? No. Ah, porque podía haber sido una indirecta, ¿no? Sí, con las rosas, pero no fue una indirecta. Sí. Entonces, ella dijo, eso que pusiste cayó bien, porque yo trabajé en el salón con esa frase. Y como a los 6 días voy otra vez y un niño chico, pequeño de la edad de mi hijo, me dice, vos sos el padre de fulano, ¿no? De mi hijo. Yo sí, le digo. Dice, poné otra frase de esa, así no damos clase. Me dijo el niño, ¿no? Pero él dice, no tuvimos la clase planificada, pero y en la facultad lo que hay que hacer es eso. Yo me acuerdo que el primer día que fui a la clase de Derecho Procesal, el profesor era Dante Barrios de Angelis, un gran procesalista. Y el primer día de clase le entró y dijo, ¿qué es el ser? ¿Qué es el ser? Éramos 30 en la clase. Y hasta que alguien nos dijo algo, había silencio. Y claro. Bueno, alguien dijo... Porque son esas respuestas que hay que pensar. Hay que pensarlas. Y eran 30 respuestas. Cuando terminó la clase dijo, bueno, eso que ustedes dijeron está todo bien. Ahora, ¿qué es el derecho procesal? Es el deber ser. El procedimiento para llegar a algo. Entonces uno estudiando a esos grandes profesores se da cuenta que la educación, los conocimientos de la educación entran, yo diría, con ejemplos. Por ejemplo, Jiménez de Aréchaga, para hablar del gobierno... Estamos hablando de un constitucionalista importante, ¿no? El más importante del Uruguay. Jiménez de Aréchaga. El pasa de Jiménez de Aréchaga hubo 4 que se llamaban igual. Todos eran Justino. Entonces nosotros en la facultad decimos el primer Justino, el segundo, el tercero, porque la gente se piensa que fue uno solo. Pero no. Ahora, dése cuenta que en Teoría del Gobierno, que es un libro de Justino Jiménez de Aréchaga, que es extraordinario, no tiene ni un pie de página, todo lo que escribió es de él. Él empieza, para él explicar la diferencia entre un gobierno de fuerza y un gobierno de convención, de acuerdo, hace la historia de Robinson Crusoe, el náufrago de la isla de Robinson. Entonces él cuenta que Robinson pasó lo que le pasó y un día consiguió un esclavo, que era Viernes, en el libro, ¿no? Sí. Pero después un barco inglés, hay un motín cerca de la isla y tiran al capitán por la borda y el capitán se va nadando hasta la isla, se encuentra con Robinson que lo rescata y Robinson hace un acuerdo con él y le dice, si tú me llevas a Londres, yo te ayudo a combatir el motín. Entonces él hace un pacto de iguales y lo ayuda al capitán a recuperar el buque, que eso es la novela. Ahora, Jiménez Aréchaga decía, la relación de Robinson con Viernes, que era su esclavo, era una relación de poder, de fuerza, de hecho, donde Viernes no tenía derechos. Bien. Sin embargo, la relación de Robinson con el capitán del buque inglés era una relación de iguales. Y ahí nacieron los derechos, entre ellos dos. Ahora, usted cuenta eso, y el chiquirín, como yo, no se olvida nunca más de la diferencia entre gobierno de fuerza
o de hecho o de derecho. Totalmente de acuerdo. Y por eso hay que utilizar esas herramientas de pedagogía, diría yo, para transmitir conocimientos, porque lo que dice el texto, nosotros en los exámenes permitimos a los estudiantes que tengan el texto a la vista, porque no nos interesa que sepa el texto de memoria, porque nadie lo sabe. Nosotros nos interesa que puedan unificar y razonar sobre esos textos. Aprender. Aprender. Estamos con el diputado Eduardo Lust. Es una luz, ¿no? Es una luz del derecho. Un tipo muy leído que a cada frase le encuentra una vuelta literaria y es maravilloso escucharlo. Pero nos vamos a ir a la pausa. Luego de la pausa se acabó la poesía. Porque ¿a qué le metemos poesía cuando hablamos de UPM? De a nadie. ¿Eh? No, eso no es poesía. Es verso. Sí, exactamente. Bueno, ¿nos metieron el verso? Nos metieron el verso. ¿El gobierno anterior nos metió el verso? El gobierno anterior y este. ¿Y este también? También. Bien, o sea, dejamos la poesía de lado y vamos a los versos más tristes. Claro. Pues como dijo Neruda, puedo escribir los versos más tristes esta tarde. Sí, ¿no? Exacto. Bien. Escribí, por ejemplo, la noche está estrellada, creo, Sí. ¿no? Esta tarde está soleada. Y pululan a lo lejos los durmientes del tranvía de UPM. Exacto, muy bien, muy bueno. Luego de la pausa, el diputado Eduardo Lust, que antes de irnos a la pausa le voy a preguntar, ¿usted sigue siendo legislador de Cabildo Abierto? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? sí. Y yo leí hoy justo la noticia, yo digo, yo no puedo creer que este hombre viene hoy y se separa de Cabildo Abierto. No, ahí vio que la sabiduría popular, hay que levantarle un monumento algún día, lo voy a proponer, al sabio popular. Sí. El sabio popular es una persona innominada Sí. que crea una expresión que se generaliza y refleja una realidad. Bien, El sabio popular en el boxeo, ¿qué dice? segundos afuera. ¿Qué significa segundos afuera? Sí. El juez le dice, el que no va a pelear que se baje del ring. Perfecto. Ese es el segundo. Sí, En Cabildo se dio una situación entre la Junta Nacional, digamos el directorio de Cabildo Abierto. sí, que usted no participa. Que yo no integro. No lo dejaron entrar. Estatutariamente no puedo estar porque tendría que haber participado. Llegó tarde. Claro. Ah. Y el directorio de mi lista. Ah, Hay un problema, yo diría... La 84. La 84, un problema personal entre ellos. oh, Que yo nunca supe bien cuál fue. Entonces yo en eso soy un segundo. bien, Segundos afuera. El que no va a pelear que se baje del ring. bien. Entonces yo no peleo ni con la gente del 84 ni con la gente de Cabildo Abierto y me bajo del ring. Y ellos se pelearon unos meses y llegaron a la ruptura de mi lista con Cabildo. ¿Y entonces qué va a hacer usted? Entonces yo lo que voy a hacer es continuar en Cabildo Abierto. ¿Con la banca? Partido por el cual fui electo. Sí, Con la banca, porque la banca, todos los informes jurídicos que hay y que vendrán seguramente dicen que la banca es del legislador. ujú, Y voy a conformar una nueva agrupación con alcance nacional, esto era departamental, yo soy diputado por Montevideo, sí, y que tenga como perfil la protección del medio ambiente, que para mí ha sido descuidado, sí, y ajustar la administración a la Constitución, que es un tema un poco aburrido, pero yo sostengo que la administración, no lo sostengo yo, mucha gente lo sostiene, los gobiernos se han ido apartando con pasos de paloma, como Nietzsche, sí. del texto de la Constitución, pero como fueron pasos de paloma, no golpes Nadie de Estado, nos dimos cuenta, la no. gente no se da cuenta, entonces vivimos en un estado aparente, que yo le llamo el estado plausible. Porque en la administración pública, no le quiero robar tiempo, No. hay una figura que se llama la investidura plausible. ¿Qué es la investidura plausible? Cuando usted aparenta algo que todo dice que es lo que es, pero en realidad no es. Pero yo entro en la radio acá, si yo no lo conociera a usted físicamente y Sí. lo reconozco como Orlando Pettinati, Sí. yo veo una persona detrás de un micrófono en la posición que está usted, digo, él es el conductor del programa. Pero yo no sé si es el conductor, pero aparenta serlo. Exacto. Y eso pasa en muchas áreas. Usted sube un ómnibus y una persona le cobra el pasaje Sí. y dice, debes trabajar acá, ¿no? Claro. Por algo me te acuerdas del Claro, pasaje. claro. Bueno, entonces usted no le pide, a ver, muéstreme la designación para cobrar el pasaje. Ujú. Es obvio. Eso se llama plausible, cuando usted tiene una investidura que es notoria. Ahora, el Estado de Derecho, que es el que nosotros sostenemos, en virtud de ese apartamiento a lo largo de tantos años, 52 años, de Ujú. apartamientos de pasos de paloma de Nietzsche, Sí,
no nos hemos dado cuenta, entonces somos un Estado de Derecho plausible, o sea, aparenta un Estado de Derecho que si usted lo escarba un poco, no lo es porque está al margen de lo que la Constitución permite, que será bueno o malo, pero es lo que la Constitución dice. Entonces el movimiento mío va a aspirar a algo que no se va a obtener, pero no importa, por eso no hay que dejar de intentarlo, a ajustar la administración a la Constitución y a darle una importancia al ambiente que ha sido dejado de lado en interés de las empresas multinacionales, que el ambiente no le importa. Luego de la pausa, el diputado Eduardo Luz va a hablar de UPM, pero también vamos a hablar de Manini, de Cabildo Abierto, del Frente Amplio, Sí, hay que hablar de todo. Mujica. Mujica, si tuviera que asociarlo a un personaje de la historia de la humanidad, ¿cuál sería? Y podía ser Richelieu. ¿Por qué? Y el cardenal Richelieu fue un revolucionario, sí, que después de la Revolución Francesa, sí, yo diría que fue un ideólogo de la Revolución Francesa, ¿no? Ajá. Sin él no hubiera existido. Pero después de la Revolución instauró una dictadura en Francia. Uy, ya. Asesinó miles de personas en Francia, ¿no? O sea, la Revolución Francesa tiene su lado positivo y mucho de negativo. Claro, que oscuro, lo negativo no se da. La revolución positiva fue la revolución inglesa, 100 años antes, pero esa nadie la estudia. La revolución gloriosa, como dicen ellos, en el cual sin derramar una gota de sangre, el Parlamento les quitó los poderes al rey. Pero Mujica sería el cardenal Richelieu, un revolucionario, no mató miles de personas, claramente, no sé si mató a alguien, pero le causó un gran daño en su época de revolucionario, porque en un país democrático, con una democracia autoritaria, pero democrático al fin, en el cual el Che Guevara había dicho, si hay un país en el que es impensable una revolución armada, es el Uruguay, porque todo el mundo es clase media, el 80% está alfabetizado, no hay lugar donde esconderse y hay mucha gente mayor. La persona mayor tiene tiempo y la persona que tiene tiempo duerme poco. Y el que duerme poco en aquellos años que hace, mira por la ventana. Entonces siempre que usted va a bajar un bolso con un arma, alguien lo va a ver. No había cámaras, pero estaba el anciano. Claro, el vecino. El vecino. Entonces él decía, acá no se puede hacer eso porque el Uruguay no lo justifica. Y bueno, Mujica hizo eso. Incluso, mire, yo una vez en clase, disculpe que me extienda, en el libro El comunismo en Francia, que es de Carlos Marx, el prólogo lo hace Federico Engels, que fue su amigo. Y el prólogo yo creo que es mejor que el libro. A veces pasa, vio que los prólogos son mejores que los libros. Y en ese libro del comunismo en Francia, Engels dice algo extraordinario. 1850 o 50. ¿Qué dice Engels? Engels dice así, dice, mire lo que dice, 1850. Sí. Ahora, yo una vez en clase dije, ¿esto quién lo dijo? Adivine quién lo dijo. Y la gente dijo Mujica. A ver, Engels. Y Engels había dicho, nosotros los subversivos, hemos logrado más con las armas de la democracia que con las armas de la violencia. Y hoy los partidos del orden, fue el único que le erró, porque había dicho partidos tradicionales, claman con desesperación, creo que decía algo así, pues parece que nosotros hemos encontrado la fórmula de la eterna juventud y no paramos de crecer. Eso decía Engels en un discurso para agitar a las masas, digamos. Y Mujica le pasó eso. Formó parte de un movimiento revolucionario con un sistema democrático, existió una vía, eligió una lucha armada para ir contra una democracia. Esa conducta del MLN, junto a otras causas, trajo la dictadura. No digo que fue la única, pero coadyuvó. La dictadura, las revoluciones terminan en dictadura, dije hace un rato. La dictadura pasó lo que pasó. ¿Y después qué hizo? En el primer gobierno de Sanguinetti, el MLN no participó en política porque no creía en la política. Lo decían ellos. Claro. En el segundo gobierno del doctor Lacalle ellos se dan cuenta que sin política no logran cambios. Entonces se incorporan a la política y con los años llegan a la presidencia. Lo que decía Engels. Hemos logrado más con las herramientas de los partidos del orden que con las nuestras. Y después en la historia del siglo XXI, porque en realidad fue del XXI, pero podíamos ir hasta mediados del XX, fue el peor presidente, Mujica. Del Uruguay. Del Uruguay, por
por las consecuencias de su gobierno, que él gobernó como un capataz de estancia. O sea, se le ocurría algo y lo hacía. Y su partido lo acompañó y la oposición hizo lo que pudo. Bien, ¿nos vamos a la pausa? Bueno. Pensé que iba a decir Nerón cuando... No, podía haber sido Nerón. Pero Nerón era músico al menos. Pausa. Tocaba la lira, claro, tocaba la lira. Tocaba la lira. Bueno, nos vamos a la pausa. Esto da para largo, ¿eh? El diputado Eduardo Lust en Malos Pensamientos. Para comer, para picar, para comer. Vos en casa lo escuchas, en auto disfrutas, laburas y gozas. Siempre en mi mente siento malos pensamientos que hacen reír todo mi cuerpo sin control. Porque vos en bondi lo escuchas, en taxi disfrutas, estudias y gozas. Y en mi cabeza siento malos pensamientos que me excitan todo el cuerpo sin pudor. De la tarde, 27 minutos. ¿Cómo la está pasando, diputado Eduardo Lust? Muy bien, bien, excelente. Perfecto. Ahora con Crédito de Valor, sacar tu préstamo es tan sencillo que no lo vas a poder creer. Ingresás a la web www.valor.com.uy, completás cuánto dinero querés en cuántas cuotas, llenás re pocos datos, un formulario sencillo y rápido, y al finalizar el trámite pasás por cualquier hábitat red pagos del país y retirás tu dinero. Crédito de Valor está en todo. Creen en vos, te bancan y te la hacen fácil. Valor.com.uy. ¡Qué grande! ¡Valor! ¿Qué mote tenía usted, diputado, cuando era chico? Pitón. ¿Cómo? Pitón o Tony. ¿Pitón? Sí. ¿Y por qué le decían pitón? Como una... Serpiente. ¿Serpiente? Y eso fue una obra de teatro que hicimos cuando éramos niños en la escuela. Pitón. Y ¿Hizo de serpiente? Me muero. Sí. Hizo... y cuando después me dijeron Tony. Sí. O sea que los amigos muy lejanos, sí, muy lejana infancia, recuerdan eso. Pero fue una obra de teatro en la cual cada uno representaba un animal. Bien. Y después nos seguimos diciendo en ese pequeño círculo. Ahora ya nadie lo dice, pero en la primera infancia fue. Después un tío me empezó a decir Tony. Y después ya me dicen Eduardo. Bien. Pitón. Hizo de serpiente. Bueno, Eduardo Lust, diputado de Cabildo Abierto. Lo voy a invitar a escuchar la presentación de la entrevista, que ya empezamos como hace una hora. Sí. Pero no importa, porque ¿quién dice que la presentación tiene que ir al principio? ¿Dónde está escrito? Dígame, no está diputado. En la Constitución abogado. no está. No está en la Constitución. Así que esta es su presentación. Disfrútela. Malos Pensamientos presenta La Entrevista. Nombre, apellido. La entrevista de Malos Pensamientos. ¡Uy, qué miedote! La entrevista. Si no les molesta, continuemos con las preguntas. ¿Y hace mucho que no estás con un chico? Prepara tus oídos para la entrevista. Pregúntame. Presenta Crédito de Valor 0800 2338. La entrevista. Eduardo Manuel Lust Ita nació en Paysandú el 30 de octubre de 1959. Es un político, docente y abogado uruguayo. Si bien resultó electo por el lema del partido Cabildo Abierto, él se declara como independiente y para explicarlo se remonta en el tiempo 520 años. En el año 1500, San Agustín se hizo una pregunta muy curiosa. Si yo tengo un conflicto entre la ley y la conciencia, es decir, si mi conciencia me dice una cosa y la ley me dice otra. San Agustín lo resolvió diciendo que había que ir por la conciencia y asumir las consecuencias de incumplir la ley. La entrevista. Eduardo Lust es además de abogado, escribano y profesor de Derecho Constitucional.
un gran coleccionista de latas de cervezas, la mayoría de ellas con una historia muy interesante que contar. Un amigo que era meteorólogo se fue a la Antártida y le digo, traigo una lata de cerveza, le dije en broma. Y como a los 6 meses cuando vino a la Antártida me trajo una cerveza china, porque dice que fue a la base china y se acordó de mí y le pidió una lata a los chinos. La entrevista. Eduardo Lust es de esas personas que no parecen guardarse nada y dicen lo que tienen que decir. Seguramente fue así que conoció a su primera esposa. A pesar de que nada dura para siempre, las anécdotas quedan. Fue así que a su primera esposa la conoció siguiendo el consejo de un tío suyo que le dijo que si a alguien le gustaba se lo dijera porque a veces no hay segundas oportunidades. Me cruzo con 3 personas, 2 mujeres grandes, entre comillas, y una chiquilina. Me acordé lo que me dijo mi tío. Entonces di la vuelta y me presenté así. Hablé con la joven, Alicia, y bueno, me dijo que se llamaba Alicia, que tenía 18 años, y que, entre otras cosas, me dijo que hacía ballet. La entrevista. La perseverancia de Lust lo lleva a ir durante 15 días a la puerta de una academia de ballet. Perseverancia que ha demostrado para algunos temas que ha seguido como constitucionalista o legislador. La entrevista. Hoy nos visita el hombre que hace poco pidió lo que nadie se atreve a pedir y que para muchos fueron malos pensamientos. Pedir las medidas prontas de seguridad. La medida pronta de seguridad es una protección, si se emplean bien, hasta para nosotros. Porque el presidente las decreta, comunica a la Asamblea General en 24 horas y la Asamblea General resuelve si continúan o no. O sea que, como se dice siempre, los dueños de la medida pronta de seguridad es el Poder Legislativo y no el presidente que lo sugiere. La entrevista. ¿Le gustó la presentación, Muy buena, diputado? Te felicito, me la armaron en el momento. ¿Eh? Le armaron en el momento y la música. Muy bien, Todo gracias. acá armamos ese pedido. Muy bien. ¿Hay que pedir las medidas prontas de seguridad para combatir la delincuencia? Ayer tuvimos una situación bastante embromada, ¿no? Donde un delincuente mantiene de rehén a una mujer de 72 años y la libera a las 2 de la mañana. Sí. ¿Le parece que hay que pedir las medidas prontas de seguridad? Para combatir la delincuencia, no. No. Porque la delincuencia aquí se combate en forma relativa y las medidas no le permitirían mejorar demasiado y pueden haber excesos. Entonces, la delincuencia se combate, tiene algo inmediato y algo no mediato. Sí. Lo inmediato es lo que el gobierno intenta hacer, ¿no? La policía tiene 3 funciones en todo el planeta. Si le falta una de las 3, no es policía. Opa. Disuasión, persuasión y represión. Si le falta una pata de esas, no sé lo que es, pero no es policía. La policía está llamada a reprimir. La tercera es. Claro, primero disuasión y persuasión. Y acá hay un alto índice delictual, muy alto. ¿Producto de? Para mí es producto de la pérdida de valores y del sistema económico que tenemos. Entonces usted, para combatir eso, para mí tiene que usar 2 herramientas. La inmediata, que es la que el gobierno hace lo que puede, pone cámaras, más patrulleros, más policía, más esto, más patrullaje, que eso debería hacer. Y lo largo plazo que lleva una generación es la educación. No la educación, como dije yo un día, en la Divina Comedia, eso no interesa. La educación en valores. Porque la persona que tiene valores no roba. Claro. Freud, que fue un gran filósofo y teólogo. Segismundo. Exacto, Segismundo. Pero además fue un teólogo. Él decía, el niño es el padre del hombre. Lo que hagas tú en tu niñez se puede reflejar en tu edad adulta. Y después decía otra muy valioso. Usted es un niño los primeros 7 años de su vida. Y después no va a importar con quién se junte. Por eso yo digo que hay que estudiar a esa gente, porque esa gente ya lo dijo todo. Es cierto lo que dice. Y entonces hay que aplicarlo ahora. Ahora esa es la educación en valores, la teología, que los valores son todos positivos. A lo largo de una generación, 15 años, esas personas con esos valores van a pensar, si te va a un súper y se roba un alfajor es una travesura, un niño. Pero un niño con los valores dice, no, yo no me lo llevo. No sabe ni siquiera que lo está robando, pero le parece que... Entonces para mí hay que ir por ahí. El largo plazo, que es la educación, que empieza en la casa,
y después siguen los centros de enseñanza, y después las medidas que hay que tomar. Las medidas pronto de seguridad para combatir la inseguridad, no, porque acá hay más de 150. ¿Para combatir qué entonces? ¿El narcotráfico? No, no, tampoco, porque está dentro de lo delictivo. Yo sugerí en su momento las medidas prontas de seguridad por el tema del virus. Del virus, del COVID. Del COVID. Porque, ¿qué pasa? La Constitución... Usted vio que, o sea, yo no coincido con esto, pero Francis Bacon en el año 1700 dijo, toda la verdad está en la Biblia. Por lo tanto, el hombre tiene que dejar de buscar la verdad y dedicarse a buscar riqueza, decía él. Y ahí vino Calvino y dijo, hay dos tipos humanos. El que tiene la gracia de Dios y el que la perdió. El que tiene la gracia de Dios es el que produce riqueza. Y el que la perdió es el que no tiene riqueza. Y nace el capitalismo, el utilitarismo inglés. Entonces, dejando de lado así eso de Bacon, toda la verdad está en la Constitución, digo yo. El constituyente, por lo menos hasta el 67, hoy no sería así porque hemos bajado el nivel, fue una persona muy sabia, muy inteligente. Estamos hablando de los legisladores. Los legisladores que redactaban la Constitución y hasta el año 67. Bien, pero si yo no lo entendí mal, lo que usted quiso decir es que el nivel de los legisladores que tenemos hoy y que hemos tenido en los últimos periodos ha sido de bajísimo nivel. Ha bajado con respecto a lo anterior. Claro. Nosotros en la facultad estudiamos los diarios, usamos los diarios de sesiones para dar clase. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y hoy eso no pasa, pero yo no hablo de nadie, incluso me incluyo en el combo ese, sí, ¿no? Pero me refiero que, entonces, el constituyente dijo, porque es todo sentido común. El constituyente dijo, para situaciones de emergencia, remedios de emergencia. Ese es el razonamiento escolar. Es fácil, 2 más 2, 4. Entonces te dice, usted tiene un problema de salud que es una emergencia. Entonces aparecen las coronarias. Sí. Las ambulancias. Sí, sí, sí. Y después lo internan y lo hacen. Y vemos. Entonces el constituyente dijo, si el país se ingresa a una situación de emergencia, cualquier situación, el tema es decretar la emergencia, los remedios tienen que ser de emergencia. ¿Cuál es el mecanismo? Las medidas prontas de seguridad, que están en el artículo 168, que dicen eso. Para una situación de emergencia... Pero a la gente le asusta esto, ¿no? La gente le asusta porque, ¿qué pasa? Hay mucha hipocresía en la política. Yo diría que si usted no es hipócrita no puede ser político. Es casi como algo que va de la mano. Es cierto. Entonces, porque... ¿Usted se está diciendo hipócrita? Sí, porque se da cuenta que, por ejemplo, uno trata con mucha gente. Sí. No hablemos de nadie. No, no, no. Que usted lo que le expresa no es lo que siente. Pero la educación le hace decir lo que expresa y no lo que siente. Por ejemplo, hace unos días atrás... ¿Es una falsedad entonces toda la política? No, todo no, pero sí, es una parte. Sí, sí. Yo, por ejemplo, le digo, Idi Amin. Idi Amin Dada. Sí. O el peor dictador de toda la historia de la humanidad. Que además era caníbal. Caníbal, claro, sí. Africano. Africano. Sí, sí. Había un pensador que decía, el primer caníbal con Freezer. Cuando iba a las Naciones Unidas lo aplaudían. Es cierto. Pero era Idi Amin. Bueno, no tenemos que ir a Idi Amin, ¿no? No, pero yo por ejemplo, Gaddafi en Libia, ¿no? Muammar. Yo tengo fotos de Gaddafi con todos los presidentes de Europa actuales. Sí. Macron. Sí, sí, con todo. Angela Merkel. Y un día se convirtió en un indeseable y lo asesinaron. Claro. Porque lo asesinaron. Bueno, eso, por ejemplo, hace unos días atrás hubo un atentado en Viena. Nadie lo va a defender al atentado en Viena, ¿no? De un grupo terrorista musulmán. Obvio. Mataron, creo que 1 o 2 vieneses. Tremendo. Pero el mismo día, un grupo terrorista musulmán atacó la Universidad de Kabul, en Afganistán, y mató 22 estudiantes. ¿Qué hizo el gobierno uruguayo? Bien. Mandó un mensaje de solidaridad con el gobierno de Austria y no a Afganistán. Ahora, los muertos afganos. ¿Tienen otro valor? Me parece que sí. Entonces, eso es parte de la política. Dice, no, pues yo con Afganistán no tengo nada, pero es un ser humano igual que otro. Entonces, usted tiene que manejarse así. Entonces, la misma pregunta de seguridad le vendría... Usted se imagina que el presidente hoy dijera, entre el 1 de diciembre y el 6 de enero, en aplicación de medidas prontas de seguridad, están prohibidas las despedidas de año con más de 15 personas. No suena mal, ¿eh? No, entonces, eso él no lo puede hacer
Porque hoy ¿qué hace el presidente y el ministro? O sea, come un asado con Fernández, ¿lo vio? No, sí, come el asado, sí. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Usted vio lo que hace el ministro de Salud Pública? Exhorta. Sí, claro. Muchachos, yo les pido, jóvenes, ¿no? Y el presidente usa una palabra que no me acuerdo cuál es, para referirse a los jóvenes. Sí. No sé si dice la barra. Él dice la barra. La barra esto. Pero no deja de ser un pedido. Y yo el pedido lo tomo o no lo tomo. Claro. Ahora, si usted dice, bueno, en virtud de esto, que es una situación de emergencia, porque nadie duda que está decretada la emergencia sanitaria. Sí, sí. Para la situación de emergencia. Ahora, ¿qué pasó? Hace 60 años atrás, o 50, un presidente autoritario, Pacheco Areco, y también Bordaberry, que fue electo democráticamente, hicieron abuso de las medidas prontas de seguridad. Entonces, como nosotros somos hipócritas, y los medios de información, hay una poesía de Rubén Blades, disculpe que yo siempre le esté citando, pero yo como que no tengo cosas propias. Hay una poesía de Blades que mire lo que dice, del año 92. Dice: los medios de información aumentan la confusión y la verdad es mentira y viceversa. Entonces, un incidente que para mí fue un incidente menor de la Plaza Sereni, ocupó días, ¿no? Eso que pasó en la Sereni pasó en 20 plazas más en el Uruguay. Entonces, si usted tiene una idea clara, bueno, están prohibidas las despedidas de año. El ministro de Salud Pública le dice: usted cásese pero no haga fiesta, ¿no? Está bien, porque lo hace pensando en el virus. Claro. Pero el novio dice: ¿y yo por qué voy a hacer? Ahora, si usted tiene una medida que dice, bueno, los casamientos están permitidos, pero no las fiestas, la autoridad tiene algo de que agarrarse y bueno, mire, yo le pido que no haga esto porque tengo una norma que me lo autoriza. Hoy no hay norma. Y además en el derecho constitucional hay un principio que es básico. Y ahora que están creciendo los casos... Ahora con más razón. Con más razón. Dese cuenta que la Constitución, mire lo que dice, que es casi una poesía. Dice: la persona puede hacer todo lo que no le está prohibido y el gobierno solo lo que le está permitido. Está bien. Está brillante. Ahora, ¿usted cómo puede prohibir por ley? Porque el único instrumento que da garantías es la ley, porque la ley es producto del Parlamento, donde está todo el pueblo representado. Las otras normas jurídicas no tienen legitimidad porque las dicta una persona, un decreto. Entonces, para mí el presidente yo le recordé, él lo sabe, no necesita que yo se lo recuerde. Pero yo le digo, mire que en la Constitución, el artículo 168, creo que es el numeral 17, plantea esa solución, que usted la toma, la comunica a la Asamblea General, y la Asamblea General en 24 horas tiene que responderle, si sí o si no. Entonces, ante una emergencia sanitaria, usted toma esa medida, que si el presidente Pacheco hace 50 años se roma los pensamientos con esa medida, claro, que si usted hubiera estado lo hubieran cerrado. Obvio, soy el primero en caer. Llega a haber una dictadura, esto es lo que la gente no entiende, me dicen facho a mí. No, usted es el primero que vuela. El primero que vuela en una dictadura, sí, papá, acá me rajan y me tengo que ir a... No le quepa duda. Del país. Totalmente. Porque ¿qué pasa? Porque el programa que yo lo escucho es un programa que invita a pensar. Y usted piensa en todas las direcciones. Hay otros programas que se adueñaron de la ética. Adueñarse de la ética implica que todo lo que tú digas en contra de eso está mal. Cuando no tiene por qué estar mal. Es que yo pienso distinto. Un día me preguntó una periodista ahí en el Palacio: diputado, ¿usted qué opina que el vicepresidente del INAO esté en contra del aborto? Una pregunta así, puntual. Sí. Estaba buscando un título, ¿no? Y claro, y yo le dije, mira, con todo respeto, la pregunta está mal formulada. La pregunta sería, ¿cuál es la consecuencia práctica que el vicepresidente del INAO esté en contra del aborto? No tiene ninguna. Es algo que él cree. Claro. ¿No? Entonces, al organismo que él dirige, eso le acarrea una consecuencia. Ahora, si tú decís, ¿usted qué opina que el vicepresidente del INAO está en contra de la adopción? No, eso sí, porque el INAO tiene como objeto promover las adopciones, pero en algo que no tiene nada que ver. Entonces, eso es lo que está pasando. Los programas que invitan a pensar son los primeros que a los gobiernos de facto le molestan. Porque la persona que piensa molesta.
Y no solo a los de facto. Sí, bueno, y al que se adueña de la ética. Ah, bueno. Que no es de facto, pero la continuidad en el gobierno y los pasos de paloma de Nietzsche que se aplican para uno o para otro, hacen que se vaya creando un discurso. Y al que se sale del discurso, no es una persona que piensa distinto, es una mala persona. Entonces ahora nosotros perdimos la noción de quién es el que piensa distinto y el que es una mala persona. Pero hay una frase que dice, el diablo no sabe para quién trabaja. ¿No? El diablo representa el mal. Sí. Entonces usted dice, bueno, el diablo trabaja para el mal, pero a veces el diablo, trabajando para el mal, ayuda a una persona que hace el bien, porque el diablo no sabe para quién trabaja. Y eso se da muchas veces en política. Entonces usted dice, yo voy a hacer esto para perjudicar a XX, y resulta que lo hace, pero no lo perjudica, lo ayuda, y le permite... Entonces yo lo que le hace el diablo, medidas prontas de seguridad, Pacheco, Areco y Bordaberry, previo a la dictadura, cerrando diarios y radios y gente que no tenía nada que ver, le cerraban. ¿Y qué hacía la Asamblea General? Levantaba la medida, o sea, la prohibía, pero el presidente la reinsertaba. Y así fue un juego de un presidente democrático pero autoritario. Entonces yo lo que le quise recordar al presidente de la calle, que es un hombre demócrata y con formación jurídica, y que viene de una familia de juristas, usted tiene esa herramienta ahí, que entonces el jefe de policía de Artigas, el de Paysandú, el de La Valleja y el de Maldonado, tiene una regla única. Claro. En las plazas, si se reúnen más de 20 personas sin tapaboca y menos de 2 metros de distancia, no se puede estar. Perfecto. Entonces, se aplica igual para todo. Ahora eso está mal. Bueno, para mí no está mal, porque si a mí me acusan o alguien se enoja porque yo aplico la Constitución, es un galardón. ¿No? Claro. Es decir, cuando usted dice, bueno, que entre tantas cosas que te critican, te critico que quieras aplicar la Constitución. Bueno, eso para mí es un honor. ¿Usted es el primer diputado electo gracias al WhatsApp? Sí. Ese vendría a ser el título. Es en el mundo el primer diputado electo gracias al WhatsApp. Sí, es decir, el diputado WhatsApp, ese es el título. Podría ser. Ajá. O sea, yo le debo todo a las redes. Porque yo hice audios. Y el audio lo hice por WhatsApp porque el teléfono me permite... Sí, bueno, hay otros que hicieron audio y video y no le fue muy bien. Bueno, sí. Pero yo descubrí el audio por mi hermana. Ajá. Si quiere que le cuente, yo ya le contesto. O sea, mi hermana un día me pidió un audio y yo le mandé un audio a mi hermana. Sí. Y claramente no le dije soy tu hermano porque es mi hermana. Claro. Y ella ese audio lo compartió. Sí. Y ha pasado como un mes y un señor, un periodista del diario País, me preguntó si yo había hecho ese audio. Sí. Yo le dije que sí. Y entonces me dijo que te interesa hacer una nota. Hablaba del chip subcutáneo de los perros. Exactamente, el chip de los perros. ¿Está de acuerdo con que se le ponga un chip a los perros? No, no estoy de acuerdo. Ah, bien. Y bueno, está. Entonces, y a partir de allí empezó todo. Claro, entonces yo dije, me di cuenta de la importancia de un audio. Porque usted lo tira y no sabe dónde termina. Bien, pero usted no tenía intenciones de ser legislador, político. No. Usted fue profesor, es docente. Sí. Esa era su vida, esa es su vida. Claro, sigo pero, dando clase. ¿Y qué fue lo que... claro, sigue dando clase. ¿Qué fue lo que le cambió el chip? Ya que estamos hablando del chip. Bueno, el chip. Sí, ¿qué fue lo Lo que me cambió el chip fueron los audios y la invitación de Cabildo. No, pero... ¿usted decide dedicarse a la política en algún momento? Cuando ingreso a Cabildo. ¿No antes? No antes, porque yo... Pero la estrategia, a ver, usted debe haber pensado una estrategia, debe haber leído algo que le debe haber caído mal, le calentó algo de lo que estaba pasando. Sí, yo hice los audios por UPM. Ajá. Yo cuando leí el contrato de UPM, yo dije, esta mañana veo el PIX-NT llamando un paro nacional. Y veo las protestas sociales. Pero pasaron algunos días y no pasaba nada de eso. Entonces una persona amiga me dice, ¿por qué no haces un audio? Y yo digo, porque el teléfono me permite 12 minutos. Que es mucho 12 minutos. ¿Qué te parece? Y yo voy a tratar de hacer... Entonces hice un audio explicando a grandes rasgos las 100 páginas del contrato. Y ese audio tuvo como cierta difusión. La gente me empezó a decir quién era. Además yo decía quién era, porque como la presidencia de Vázquez, del doctor Vázquez,
¿Se acuerda que el colono, que lo trató de mentiroso? Claro, después le sacaron, lo escracharon con todos los datos. Claro, después otro señor en la rural del Prado. Sí, también. Después otro señor en la inauguración de una ruta en Artigas. Entonces, esos episodios de que usted le decía algo al presidente y salía en la página de presidencia, yo digo, voy a saltear ese tema y me voy a presentar. Entonces yo los audios decía, soy fulano de tal, mi cédula es tanto, y en virtud del artículo 29 de la Constitución, que dice que es enteramente libre la expresión del pensamiento. Mire si estará bien redactada la Constitución del año 30, que dice, por cualquier medio, y ahí incluyó al WhatsApp, claro, en 1830. Qué increíble, ¿eh? Ya sabíamos que iba... Porque al decir cualquier medio, todo lo que venga. Todo lo que venga. Entonces yo hago los audios se empiezan a difundir, adquiero cierta presencia pública, digamos, por esos audios, y después, a raíz de eso, empiezo la campaña contra UPM. ¿Y Salle lo invita a participar? Sí, claro. ¿Y por qué no agarró con Salle? Bueno, Salles, él no va a decir lo mismo que yo, pero yo sí lo digo. Salles es mi amigo. Ajá. Capaz que él dice que yo no soy su amigo, pero eso es un tema personal. Bien, o sea que hay una relación de amistad. Sí, yo lo conozco de facultad, claro, y lo admiro mucho a Salles en tema penal. Creo que es uno de los mejores penalistas del Uruguay. Fallan las formas, quizás. Él tiene un estilo. Un estilo. Nosotros nos reunimos con Gustavo y con el doctor Sartú, que también hace su campaña, que también es amigo mío. Enuer. Claro. Y otras personas más para armar una estrategia contra la empresa UPM. O sea, no explotar la urgencia, sino hacer una cosa jurídica. Sí, sí. Y ahí cada cual... A ver, usted no tiene intereses directos con UPM ni contra UPM, o sea... No. Es solamente desde el punto de vista que considera que como ciudadano tenía que hablar. El contrato es muy inconveniente. Para el Uruguay. Para el Uruguay es inconstitucional, es ilegal, y tiene todo, y es un contrato que no tiene precedentes. Incluso hay una gran diferencia de millones de dólares entre el costo del tren, ¿no? Sí. Lo que decía Tabaré Vázquez y lo que realmente vale. Claro. ¿Por qué mintió Tabaré Vázquez? Bueno, ellos creo que no... Ellos le dijeron, firme acá. El tipo otra vez no firma para mí leyó sin... Bueno, otra vez. La prueba está que hay un decreto que dice eso. Sí. Lo dice así. ¿Qué dice? Cuando los secretarios de la presidencia cambian el canon que hay que pagar por usar las vías, cambian el precio, en favor de UPM, que lo benefician 400 millones de dólares, que están denunciados... Que no son 2 pesos, ¿no? Que ya hubo una audiencia el 13 de agosto, donde ellos dijeron, le erramos al escribir a máquina, algo que nadie se lo cree. Porque usted con 200 profesionales y con posgrado usted no se puede equivocar en el precio, se puede equivocar en otras cosas. Entonces cuando ellos hacen ese contrato secreto, que no lo publican, y que curiosamente el abogado que contrató Tabaré Vázquez para que lo defienda lo denunció. Epa. Eso a veces en más chambón nos hace tantear el cinto, porque el abogado que contrató Tabaré Vázquez para hacer su informe diciendo que el contrato está bien, puso bien, yo para hacer esto me dieron esto. Para hacer este informe me dieron este material. Y cuando habla del material, habla del contrato secreto. Y ahí nos enteramos del contrato secreto. Entonces buscamos el contrato secreto y lo encontramos. ¿Usted cree que hay una sospecha de soborno? ¿Se puede sospechar soborno en algún momento de toda la negociación? ¿Sí? Yo creo que sí, que se puede sospechar soborno. Máxime cuando el contrato dice no cobramos soborno. El artículo 20 dice, para firmar esto nadie nos dio un soborno. Incluso dice una palabra muy curiosa. Nadie nos invitó a ningún entretenimiento. Opa. O sea que no hubo nada. ¿No? Qué raro. Entonces nosotros denunciamos eso y eso está en marcha. Yo creo que UPM no sale. ¿La justicia puede parar UPM? La justicia el lunes seguramente va a parar la planta. El tren ya lo paró la naturaleza. Y otras circunstancias que vienen. Va a parar la planta porque la acción del MOBUS, del Movimiento por un Uruguay Sustentable, que yo integro, pero que la hicieron ellos con abogados, yo no participé en la redacción, le pide al juez que UPM presente los permisos ambientales. Y UPM fue a la audiencia y dijo que no los tenía. Y el ministro Peña reconoce que no hay permisos en orden, en forma. Y bueno, y entonces la jueza, ¿qué puede hacer? Además se cuenta que es muy importante, que no se ha dicho aún. A ver. La acción de amparo solo prospera si lo que está en juego es la violación a derechos humanos o a libertades consagradas en la Constitución.
al UPM reconocer que eso le falta, está reconociendo que viola los derechos humanos y las libertades de la Constitución. Y si el Poder Judicial para la obra, es un reconocimiento implícito, sin perjuicio de lo cual hay un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos que dice que UPM viola los derechos humanos. Ahora, ¿por qué el presidente de la República, Lacalle Pou, es tan tolerante con UPM? Bueno, ese es un tema filosófico. Porque Lacalle Pou pertenece a un tipo humano, que no son ni usted ni yo, que es un tipo humano que hoy gobierna, tal vez antes sí, pero yo hablo de mi época. Sí. Hoy gobierna Occidente, y también Oriente, pero ya hablemos de Occidente. Hay un grupo de personas, no sé decirle el número, pero no creo que sean más de 10 millones. En el mundo. En el mundo, que manejan la información, la educación y la economía. Ese grupo... ¿Está hablando de Milberg? ¿Cómo es? Ese y otros más. Ese grupo maneja, si usted maneja la información, la educación y la economía, maneja los gobiernos. Y para usted ser manejado, tiene que estar dentro de ese tipo humano que se deja manejar y que prioriza. Ese tipo humano tiene una religión, porque todo es religión. La religión es la desmesura. Y la desmesura es el afán del crecimiento material ilimitado. Ahora, que lo material crezca ilimitadamente no es malo, porque implica el bienestar. Sí. Pero si ese afán de crecimiento ilimitado va contra los derechos, va contra la esencia del ser humano, en aras de que el crecimiento continúe, usted ahí tiene un enfrentamiento entre el tipo humano que nos gobierna, que pone el crecimiento por encima del ser humano, que es el gobierno que se fue, y que es este gobierno con respecto a UPM. Entonces ellos, con tal de tener un grado del PBI, que dicen que van a tener un punto del PBI, y que es una inversión que no es inversión, ellos pasan por encima de toda la reglamentación. Y al pueblo, no me gusta hablar mucho del pueblo, la nación, porque el pueblo es indefinido. La nación. La nación son los seres humanos que hoy habitan el Uruguay, sí, que se nutrieron en su formación de los seres humanos que habitaron el Uruguay y que nos transmitieron a los actuales el sentimiento de pertenencia a una nación. Por eso hay naciones que no tienen países. El ejemplo más notorio fue el pueblo judío, que hasta el año 48, digamos, era una nación que estaba dispersa en el planeta y no tenía un asentamiento físico, pero ellos se sentían pertenecientes a un tipo humano distinto. Eso pasa hoy con los kurdos en el Kurdistán, los gallegos en España, los vascos, vio que hablan de países vascos, sí, sí, están en Francia y en España. Bueno, ese concepto de nación es algo que se adquiere con el correr del tiempo. Por eso la Constitución dice en el artículo 5, toda la soberanía radica en la nación, no en el pueblo. La Revolución Francesa hacía el pueblo, porque cuando usted dice el pueblo puede hacer lo que quiera, y el pueblo somos los que estamos hoy. Sin embargo, en la nación somos los que estamos hoy, más los que nos precedieron, que marcaron un procedimiento. Entonces, el tipo humano que nos gobierna no le interesa a la nación, porque la nación es un concepto, yo diría, espiritual, no religioso. Es sentirse que usted pertenece a un grupo que lo une. Yo, por ejemplo, voy a Rivera. Sí. Y me paro de este lado de la vereda de Uruguay, y la persona que yo veo enfrente es igual a mí, pero es brasileño. Entonces habla otro idioma, se viste de distinta forma, toma el mate diferente, las comidas son distintas, es todo distinto, pero es igual a mí. Ahora, ¿por qué es tan distinto? Porque pertenece a otra nación. Bueno, el gobierno actual, y el anterior con más razón, la nación no le interesa en aras del crecimiento económico. Entonces pasa por encima de las 30.000 personas que viven frente a la vía, en un censo que hizo la presidencia, los 9.000 padrones afectados por el trazado del tren, 9.000, en aras de favorecer una empresa.
que una empresa es una empresa que el empresario, es decir, mire, todos nosotros nos movemos por interés. ¿Usted por qué me invitó? Por interés, en hablar conmigo. No, nos fallaron los otros entrevistados. Bueno, ¿A quién tenemos? Hay uno del Cabildo Abierto, a ese. Bueno, le fallaron los otros. ¿Yo por qué vine acá? Porque tengo interés. Claro. Si no, no vengo. Bueno, es decir que, y si el interés es una virtud, usted se mueve por la virtud. Si el interés es un defecto, se mueve por el defecto, pero es el interés. Y está bien que así sea, ¿no? Cuando yo me acerqué a la que luego iba a ser mi esposa, me acerqué por interés. Claro. Y usted cuando se acercó a la suya, también por interés. Sí, sí. Es así. Por suerte usted no se acercó a la mía y yo no me acerqué a la suya. Exactamente. Sí. Por si la historia hubiera sido distinta. Claro. Como dijo un amigo mío, no sé si casarme o no. Y el otro le dice, de cualquiera de las dos decisiones te vas a arrepentir, ¿no? es una postura. Bueno, ¿a qué digo con esto? Entonces, hoy los gobiernos favorecen a la empresa. Bueno, pero resúmame la respuesta. ¿Por qué la calle Pou es tan tolerante con UPM? Porque pertenece a ese tipo humano. Ajá. Que prioriza lo económico y el crecimiento material por sobre la espiritualidad de la nación. A los pueblos... Usted se cuenta que si el presidente de la República, mire lo que hubiera dicho. Sí. El contrato me permite detenerlo. Porque hay una cláusula que le permitía hacerlo. Sí. Una cláusula que la escribió un profeta. En el año 2017 escribió, si el Uruguay entrara en una crisis sanitaria producto de una epidemia o una pandemia, el contrato se puede detener. Él hubiera detenido el contrato. ¿Habrá sido el chino que comió el murciélago? Sí, capaz que fue el chino, sí, porque que los chinos tienen 5.000 años. Sí. Entonces, el presidente hubiera parado el contrato, hubiera dicho, bueno, yo paro el contrato, y luego vemos. ¿Qué pasaba? Y no pasaba nada, porque el contrato le permitía. Claro. Y luego vemos. Pero el presidente tuvo suerte. Porque lo que yo le decía del sabio popular, segundos afuera. Sí. El sabio popular inventó otra frase que es muy filosófica. A ver. No hay primera sin segunda y no hay segunda sin tercera. No hay dos sin tres. Entonces el presidente dio otra oportunidad de parar el contrato, que es que no puede cumplir con lo que el contrato establece porque la tierra se le hundió en buena parte del trazado del tren. El cauce del Río Negro no es suficiente. No aguanta. No aguanta. La empresa no tiene los permisos. Eso no está incumpliendo el presidente, es la empresa que está incumpliendo. Entonces le dice, bueno, en virtud de todos estos incumplimientos de ustedes y de toda la situación de la naturaleza, cuando yo dije que la planta la paraba la naturaleza, el virus, la tierra, vamos a barajar y dar de vuelta. Entonces, si él quiere la inversión, que la haga sin olvidarse de la gente. Simplemente sacando el tren a Fraivento, o a Nueva Palmiras, o a otro trayecto, él ya le soluciona el problema a miles de uruguayos. Es un buen dato ese. Claro, lo único que tiene que hacer es eso, y él le falta es dar ese paso. ¿Por qué no lo da? Porque está en ese grupo humano, ese que yo le llamo tipo humano, que incluso hay un filósofo chileno, que yo, Sublet Amundsen, que él habla así, tipo humano, y que prioriza... ¿Amundsen no descubrió la Antártida? Sí, el segundo apellido es igual. Sí. Tiene ese perfil. Y bueno, y con un presidente con ese perfil, que es un buen presidente, tiene 60% de aceptación. Sí, claro. O sea, que está desempeñando una buena presidencia. Nosotros le hemos votado casi todo lo que mandó. Pero en ese ¿Le parece bien que se haya juntado con Alberto Fernández hoy en Anchorena a comer un asadito? Sí, me parece bien. Claro. Porque él tiene que promover las relaciones entre los países, más Argentina y Uruguay. ¿Cómo se llevan las relaciones con Manini usted, Lust? Yo bien, diría que muy bien. Porque usted es un constitucionalista que de alguna manera cada vez que hablamos de la dictadura que vivió nuestro país, usted la rechaza. Claro. ¿No? Con justa razón, ¿no? Lo que hacemos casi todas las personas de bien. Cualquier gobierno de hecho es rechazable. Sí. Bien, no importa de qué lado sea. Perfecto. Ya no es derecha ni izquierda. Pero no sé si dentro de Cabildo Abierto es una visión unánime esa. Y seguramente no. Es decir, puede haber... Yo creo que en todos los partidos, y tal vez en Cabildo Abierto el mayor número, haya gente que no condene la dictadura. Pero eso, la gente que vota a Cabildo Abierto y los legisladores de Cabildo Abierto, venimos de otros partidos. Porque usted viene del Partido Nacional. Yo vengo del Partido Nacional.
Y entonces el cabildo se nutrió de personas de otros partidos, tal vez defraudada por el discurso de otros partidos, o porque vienen a una figura que es el senador Manini Ríos, que sobresale notoriamente, así que es la única figura. ¿Tiene proyección política Manini Ríos? ¿Lo ve como para las próximas elecciones? Sí, yo creo que sí que tiene. Tiene porque es un partido aluvional, creció mucho. Aluvional. Después tiene que adaptarse a algo que ni siquiera Cabildo esperaba. Y bueno, y yo creo que tiene proyección política, claramente. Pero yo con Manini me llevo bien, no tengo ningún problema. Además, yo no... Las pocas diferencias que he tenido desde el punto de vista legislativo y en el papel mío de UPM, que es una situación de un equilibrio muy difícil, porque se cuenta que el Partido Cabildo Abierto integra el gobierno. La ministra de Ordenamiento Territorial es senadora de Cabildo Abierto que pidió licencia para asumir un ministerio. Y podría decir lo mismo de Salinas y los otros ministros, los subsecretarios. Y bueno, entonces, sin embargo, yo en Cabildo tengo libertad para seguir esta campaña. ¿Usted se siente independiente dentro de Cabildo Abierto? Sí, sí, claramente. Y además yo empecé con esto mucho antes. Y yo cuando ingresé a Cabildo Abierto, en la conversación que tuve con ellos, que fue muy pronto a las elecciones, yo ni siquiera me voté a mí, porque se cuenta que yo vivo... ¿No se votó a usted? No, pues yo salí diputado por Montevideo. Sí. Y yo vivo en San José de Carrasco y yo voto atrás de un supermercado en San José de Carrasco. O sea que no hubo tiempo de trasladar la credencial. No se votó. Porque estaba cerrada la corte para traslados, que lo cierra 3 meses antes, para organizar el padrón. Y bueno, y yo puse algunas condiciones que quedaron en la conversación entre nosotros. Y bueno, y las condiciones a mí me las aceptaron. Una de ellas fue este perfil que yo tengo, que yo no estoy saboteando al partido, pero yo tengo cierta línea que para mí es lo que usted dijo en la presentación, lo de San Agustín, el Tribunal de la Conciencia. Y bueno, y eso sin amor. La conciencia está primero, pero al ser constitucionalista, ¿hay un estatus especial, superior? ¿El ser constitucionalista le da cierto estatus diferente, especial? A mí no. ¿No? No. O sea, ser constitucionalista implica que usted, de las muchas ramas del derecho, optó por el derecho constitucional. ¿No pensó en ser fiscal nunca? No. No. Por eso nunca lo pensé, ni en ser juez. El derecho constitucional lo que tiene con respecto a otras ramas del derecho, que le da una formación más integral. Se estudia mucha filosofía, mucha historia, todos los regímenes de gobierno. ¿Cuál fue el peor dictador de Latinoamérica? Ya que estamos hablando de regímenes de gobierno. Bueno, Latinoamérica se caracterizó por las dictaduras, ¿no? Es un continente que siempre tuvo... Y habría que ubicarlo, yo diría, en el año. A ver. ¿No? Pero para no irnos tan lejos, no ir allá a la época de 1800. No, estamos hablando de la época moderna. Incluso Arturo Roa Bastos, cuando escribe Yo el Supremo, que es un libro muy bueno, es la biografía de Gaspar Rodríguez de Francia, el dictador eterno, ¿no? de Paraguay, que lo tuvo preso Artigas. Yo creo que en los últimos años, en la época moderna, vamos a decirlo así, las peores dictaduras fueron la chilena y la argentina. Porque fueron dictaduras criminales. ¿La nuestra fue una dicta blanda? La nuestra no fue una dicta blanda, porque no hay dictaduras blandas. Bien. ¿No? Eso se dice dictadura. Se dice, por ejemplo, de la de Alfredo Valdomir fue una dictadura blanda porque la dio con el cuartel de bomberos, porque el ejército no lo acompañó en el año 42. ¿No? Era general Valdomir, claro, y arquitecto. Y quiso dar un golpe. Y no, solo si querés, dalo. ¿Con los bomberos? Sí, lo dio con los bomberos. Sí. Entonces, eso porque era una dicta blanda, no hubo desaparecido, ni preso, ni nada. Fue un golpe para cambiar una constitución. Pero no hay dictaduras buenas, porque la dictadura lo primero que hace es elimina los derechos. ¿Maduro es un dictador? Maduro claramente es un dictador. Y también es un criminal. Lo que pasa es que Maduro... todavía se sostiene, porque tiene, como todos los dictadores, tiene un sistema jurídico y armado que lo apoya. Es decir, todos los regímenes de partidos únicos son dictaduras. Por más que usted la disfrace. Sí, sí. Entonces usted dice, ¿cuál fue la peor dictadura? Y bueno, cuando sepamos los muertos de Venezuela, capaz que pasa a ser la peor, ¿no? Las ejecuciones sumarias, los miles de muertos, que denuncian los organismos internacionales. Yo me baso en eso.
¿no? 7.000 ejecuciones sumarias. Bueno, que dicen los organismos, pueden ser muchas más. El tema es que cuando el gobierno es dueño de todos los medios de comunicación, no hay forma de entrarle. Ahora, la dictadura argentina fue una dictadura muy criminal, porque fue un enfrentamiento. Ahora, usted no se olvide que Perón bombardeó la Plaza de Mayo. Mandó a la Fuerza Aérea a bombardear al pueblo argentino. Que ellos tienen un concepto de nación que nosotros no tenemos. Por suerte. Sí, el Banco de la Nación Argentina. Nosotros el Banco de la República. Ellos hablan de la selección nacional. Nosotros hablamos de la selección uruguaya. Es decir, ellos tienen como un concepto que no lo lograron porque al ser un país con tantas etnias, nunca van a ser una nación. Porque el de La Rioja es muy distinto al santiagueño y el de Buenos Aires. Pero por lo menos tienen la idea. Entonces lo que pasa es eso. Las dictaduras nunca son buenas. Dese cuenta que los dictadores van contra la formación de la persona. Napoleón, por ejemplo, decía que el menos malo de los ruidos era la música. El menos malo de los ruidos. Era un ruido, pero era menos malo que los otros. Y prohibió estudiar filosofía en la Sorbona. Como constitucionalista, ¿qué sintió cuando leyó las declaraciones de Gavazo al Tribunal de Honor? Bueno, Gavazo es un criminal, digamos, ¿no? Es una persona que cometió delitos atroces, y cuando él declaró en el Tribunal de Honor que se deshizo de un cuerpo y que esa persona aparentemente murió por causas naturales, dicen él. Es decir, todos mueren de lo mismo. Todos los seres vivos mueren por la misma causa. Paro cardíaco respiratorio. Yo voy a morir de eso y usted también. Ahora, el problema es qué provoca el paro. Entonces no es lo mismo que el paro lo provoque un submarino a que el paro lo provoque correr una maratón. Claro. Entonces, Gavazo es una persona que es rechazada hasta por dentro del propio Cabildo Abierto. O sea, es una persona que no tiene un espacio porque fue la mano ejecutora de un gobierno de dictadura que muchas veces yo creo que hizo cosas hasta por cuenta de él. No sé si alguien lo ordenó. Ese es el concepto que yo tengo, que no lo conozco demasiado a Gavazo, pero es algo que nos va quedando ahí. ¿Tabaré Vázquez miente cuando hace referencia a las actas? Bueno, quedó demostrado, ¿no? Quedó demostrado que primero las conocía, después no las conocía. Declaró algo en la fiscalía, ahí creo que dijo la verdad, que las había visto, y declaró algo en otra. Lo que pasa es que cuando usted declara en un juzgado, el juzgado tiene la solemnidad de la declaración, porque está en un ambiente que es el Poder Judicial. La gente dice la justicia, pues la justicia, yo un día pregunté en clase, ¿qué es la justicia? Una buena pregunta. Y una alumna me dio la mejor respuesta, que me den la razón, dijo. O sea que no importaba si estaba bien, si le daban la razón había justicia. Pero una respuesta muy buena. Entonces, él ahí mintió. Es decir, si usted dice una cosa y después otra. Ahora pues si no, mire, yo estaba confundido, entonces no mentí. Después me hicieron ver algo que yo no había visto, etc. Pero yo creo que en ese ámbito el presidente Vázquez tuvo que hacer un equilibrio producto del Club Naval, en el cual el Frente Amplio pactó la amnistía con los militares, que fue bien a la uruguaya, porque se cuenta que es un pacto verbal, y los pactos verbales, si quiere, no lo respeta, pues no hay un... Sin embargo, se respetó el pacto verbal. Y bueno, el Frente Amplio pactó con los militares la amnistía, porque el partido que no fue al Club Naval fue el Partido Nacional. El senador Gonzalo Aguirre, un gran constitucionalista, dijo en su momento, capaz que si hubiéramos ido, hubiéramos hecho lo mismo, pero no fuimos. Entonces, en el Club Naval se pactó, el ideólogo fue el doctor Sanguinetti. Incluso el doctor Sanguinetti hizo un pacto del Club Naval paralelo. Se reunía con el que después fue presidente de Pluna, fallecido, por eso de los muertos no hay que hablar. Y ahí armó la estrategia para salir de la dictadura, y después fue al Club Naval y los colorados eso pactaron. El propio Sereñi, en un reportaje a Never Araujo, le pregunta puntualmente, y él le dice, incluso utiliza una palabra religiosa. Dice, no, Never, eso es sagrado. Sagrado, ¿no? Es en la boca de Sereñi. O sea, el juzgar a los militares. Eso ya está saldado, dice, es sagrado.
Y bueno, después con el correr de los años, la justicia de transición que existe en todos los países, la Corte dijo que la ley de caducidad era constitucional y 20 años después dijo que era inconstitucional, que es inconstitucional. Entonces ahí la justicia de transición, muchos años después, viene a condenar a algunos militares, unos pocos, que son los que están condenando hoy, porque todos los delitos que se le adjudicaban prescribieron. Todos los otros, porque pasaron 25 o 30 años. Entonces hoy pueden condenar a los otros, que yo también me parece que hay un error, porque el derecho no lo permite, pero es una interpretación. Bien. Le tiro algunas preguntas porque nos vamos a la pausa, porque si no nos quedamos hasta las 10. Sí. ¿Está a favor de la pena de muerte? No. ¿No? Primero que la Constitución lo prohíbe. El artículo 11 dice a nadie, además mire el vocabulario. Usted puede decir, no se aplicará la pena de muerte, pero cuando dice jamás, es como un mensaje. No se puede volver atrás. Y ese es un mensaje de la nación. La nación del pasado dijo, ahora, usted para poner la pena de muerte tiene que reformar la Constitución. Y usted matando al infractor no elimina el daño. Incluso la palabra ostracismo. ¿Cadena perpetua? En el Uruguay hay cadena perpetua, de hecho. Porque se cuenta que nosotros el Código Penal permite condenar a una persona hasta 30 años más 10 años de medidas asegurativas, son 40. Y ahí tiene la perpetua. Y sí. Los griegos inventaron el ostracismo, que ellos juzgaban a la gente como una ostra de mar. Según cómo caía la ostra, se iba o no se iba. Qué fenómeno. Sí. Y ellos decían que era peor que la muerte. En la época griega, que usted se iba y no volvía. ¿Está de acuerdo con que los presos trabajen haciendo... bueno, cosas para la sociedad? Sí, tienen que trabajar los presos. Como en la época de La Torre. No, los presos tienen que trabajar por ellos. Por el bien de ellos. Porque usted está en una celda impresentable, como son las celdas uruguayas, campos de concentración, como dice el doctor Salles, muchos de ellos. Y bueno, si usted tiene una actividad, tiene algo para hacer, bueno, ¿qué es mejor que trabajar? Claro. Porque lo mantiene ocupado. Ahora, ¿usted puede obligar a trabajar? No. Porque no lo pueden obligar a trabajar, porque no lo pueden llevar 4 policías a trabajar, ¿no? Si usted se queda con el cuerpo flácido, no hay forma que lo obliguen a trabajar. Sí. Pero que trabajen me parece bien, o sea, que tendría que incentivar a que el preso trabaje. De hecho, la mayoría trabajan, la mayoría de los presos trabajan y cobran un salario muy bajo, pero tienen un dinero que es muy poco, para cuando salgan se les da. Y nos vamos a la pausa. Bueno. Estimado diputado Eduardo Lust. Nos vamos a la pausa y después vamos a jugar, El diputado de Cabildo Abierto, en Malos Pensamientos. Presentó Crédito de Vos en casa lo escuchás, en auto disfrutás, laburas y gozás. Siempre en mi mente siento malos pensamientos que hacen reír todo mi cuerpo sin control. Porque vos en Bondi lo escuchás, en taxi disfrutás, estudias y gozás. Y en mi cabeza siento malos pensamientos que me excita todo el cuerpo sin pudor. ¿Usted se da cuenta la hora que es, diputado Eduardo Lux? Son las 19 horas 27 minutos. Nos tendríamos que haber ido ya. Sí, estamos cómodos acá. ¿Cómo? Estamos cómodos. Bueno, sí, estamos cómodos, pero nos tenemos que ir, diputado. Bueno. Le pedimos una larga al que viene. ¿Cómo? Una tolerancia al programa que viene. Vamos a... Ya nos vamos. ¿Cómo se dice en la sesión? Que hay
una prórroga. Hay una prórroga, ¿no? Sí, claro. Que se prorrogue la hora de la sesión. Bien, perfecto. Prorrogamos entonces la hora de la entrevista. Se está votando. Se está votando por la afirmativa. 2 en 2. Sí. Unanimidad. ¿Eh? Unanimidad. No, perdón. 4 en 2 porque se quieren ir. Eso es negativo. Sí, si hay 4 en 2 es negativo. ¿Es negativo? ¿Hay 4 a favor y 2 en contra? Sí, no, hay 2 a favor y 2 en contra. Es negativo. ¿Es negativo? Bueno, metemos un sobre por abajo. Que cambien el voto. Y cambien. O si no, hagan como Tarigo. ¿Qué hizo Tarigo? Que en una sesión que no le iban a votar la prórroga, sí, mandó a parar el reloj de la sala. Brillante. Y los senadores le decían, está pasada la hora. Y el doctor Tarigo dijo, la hora de la sala es el reloj de la sala. Claro, era presidente de la Cámara, ¿no? Era presidente del CNC, de la Asamblea General. Le digo, claro, si ese reloj dice 12 menos 10, el suyo podrá decir 12 y media. Pero nosotros nos regimos por ese. Qué grande Tarigo, ¿no? Un grande, sí. Sí. Bueno, estimado Lust, ha llegado el momento. Nos quedó hablar de la cerveza. ¿Tiene 3.000 cervezas en su casa? Sí, 3.000 latas de cerveza llenas. ¿Llenas? Llenas. ¿No las toma? No, porque son todas parecidas. No, a ver. ¿Usted colecciona lata de cerveza? Sí. Pero coleccionar lata de cerveza significa disfrutar el contenido y guardar la latita. Sí. ¿Usted tiene las latas llenas? Las latas llenas. Estás Y tengo una enfermo. planilla Excel con 12 datos por lata. ¿Que tiene una planilla Excel con 12 datos por lata? Sí. O sea, ¿de qué año ¿No es? toma ninguna? No, cuando puedo compro 2 para probar una. Compro 2 repetidas, una repetida. Sí, claro. Pero las cervezas son todas casi iguales. Iguales. Entonces, ¿Dónde las tiene? ¿En su casa? y tengo en varios lados. En el estudio tengo toda una pared revestida, en Sí. casa tengo algo y después tengo guardadas. Todas llenas. Están todas llenas. ¿Cuál es la más extraña que tiene? Y yo tengo muchas latas raras. Tengo 2 latas que yo las quiero mucho por su historia. Ajá. Pero lleva un minuto hacerlas, así que dejémoslas. Son latas australianas. O sea, tiene una linda historia la lata. Entonces son las que tiene que prefiero. ver con qué? La Tiene historia. que ver con que yo le pedí a un amigo mío que era capitán de barco que me trajera latas. Sí. Porque iba a Australia. Sí. Y él trajo las latas. Él le pidió a un hermano, que el hermano era el capitán Tráeme de barco. las latas. Tráeme la lata para Eduardo. Sí. Entonces, cuando ese hermano viene de Australia, hay un problema familiar y se pelean, entre ellos se enemistan. Sí. Entonces no le entrega las latas porque se deja de hablar con el hermano. Oh. Pasa el tiempo y se amigan, digamos, vuelve a tener relación con el hermano, pero se olvida de las latas, Sí. de darle las latas al hermano que era para mí. Sí. Entonces pasa un accidente acá cerca del faro Punta Carretas Uy. y la persona fallece. Entonces cuando la señora, la viuda, vende la casa, encuentra esa caja que decía el nombre del cuñado, Ujú. que era mi amigo el que le había pedido las latas. Sí. Entonces le dice, mira, esto debe ser para vos porque tiene tu nombre. Y él abre la caja y eran mis latas. Las latas. 5 años después. Entonces me invita a cenar y me dice, y me regala las latas. Y bueno, y me hace toda la historia que yo fue como muy emocionante. Obvio, Y él claro. me dice, yo te doy las latas porque, primero que eran para vos. Segundo que a mí no me sirven, porque están vencidas. Sí. Y tercero me dice, porque vos has sido bueno conmigo. Eso me quedó, porque mi amigo está... Pero ¿qué es lo que pasa después? 1 año y algo y él fallece. Ah, En un bueno. accidente de tránsito en la mitad Sí. y propios. Lo atropella una camioneta. Deshágase de esas latas, Entonces, le pido, no, por todas favor. esas latas tienen como uno. Sí. Pero ahí tengo latas raras. Claro. Tengo una lata muy linda. ¿De dónde? Es venezolana. Ujú. Marca Polar. Pero están todas vencidas. Sí, están todas vencidas. Pero la lata, mire lo que tiene. Tiene una mujer en bikini. En el ¿Y? diseño de la lata, ¿no? Sí, 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 sí. La cerveza se toma a 5 grados. Sí, Cuando usted pone la lata en el refrigerador, cuando llega a 5 grados, sí. el bikini se borra. Y queda Y, desnuda. sí, y aparece una inscripción que dice, estoy como tú deseas. ¿No trajo la lata? No, no la traje, no. Qué bárbaro, ¿eh? 3.000. ¿No puede entrar en el libro Guinness de los récords? No, yo conozco gente que tiene 40.000 latas llenas. Ah, llenas. En Estados Unidos hay un coleccionista que tiene Sí. en Texas como un granero. de ¿Usted latas. quiere que nosotros le pidamos a la audiencia que le regale latas llenas de cerveza extrañas si están en algún lado? Y sí, podría ser, porque yo Perfecto. las obtuve así. Sí. Yo he De a comprado poco. capaz 200. Ajá. Nosotros me han regalado. Bueno, muy bien. Bueno, ¿nunca se mamó? Sí, claro.
¿Sí? Hace muchos años que no me mamo, pero cuando era joven muchas veces. Sí, claro. Es que no se emborrachó, se No. perdió algo, Claro. ¿no? Me acuerdo de la primera vez que me pasó, llegué Sí. a mi casa. Sí. y ¿En me- Paysandú en o acá? Paysandú, en Paysandú. Sí. Me sentía re mal y vomité. Sí. Para el lado de la cama que mi padre no me viera. Ah, claro. Y papá entró y vio ese así. El charco. Y dejó que yo me levantara y después estábamos comiendo. Y con ese vocabulario de un hombre de antes me dice, te tomaste algunas añejas de más anoche. Que añeja era una caña. Claro. Y dije que sí, está. Y después nunca más volví a casa en ese estado, pero era joven. Fue cuando uno no se da cuenta, empieza a tomar y está. Claro. Pero ahora en los últimos años no. Muy bien. Ahora es el diputado Lust, profesor. Claro. Muy bien. Sí, todo Bueno, tiene un límite. Muchos mensajes de alumnos suyos, Ujú. que lo nombran como gran profesor y excelente persona. Bueno, muchas Lo gracias. felicito. Gracias. No sé si va a poder zafar de lo que viene. Bueno. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. Palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora ya. Voy a decir una sola palabra más. Doctor diputado Eduardo Lust, yo le voy a tirar nombres o situaciones o cosas y usted va a tener que asociar todo con una sola palabra. Es muy difícil porque usted a todo le busca el lado literario. Sí, Bien, una palabra, ¿está listo? sí. Cabildo abierto. Mi partido político. Mi partido. Partido. Bien. El tren de UPM. Ambienticida. UPM 2. Criminal. La constitución vigente. Lo máximo, podría decir. Máximo. Máximo. Manini Ríos. Dirigente. Irene Moreira. Ministra. Domenech. Senador. Bueno, ¿va a empezar así? ¿O no? El ejército. Necesario. La política. Imprescindible. Gregorio Álvarez. Dictador. José Nino Gabazo. Reo. Desaparecidos. Y desaparecidos. Tremendo. Los Tupamaros. Malos. La toma de Pando. Mentira. Sanguinetti. Jurista. La calle Herrera. Presidente. Valle. Jorge. Estadista. José Mujica. Nefasto. Liber Sereini. Caudillo. Fernández Huidobro. Olvidarlo. Wilson Ferreira Aldunate. Grande. El nuevo código del proceso penal. Mamarracho. La ley trans. Necesaria. Lucía Topolansky. Indiferencia. Bonomi. Ministro. Sendik. Padre o hijo. 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 Un bluff. Bluff. Carolina Cose. Ambiciosa. El PIT-CNT. Irregular. La calle Pou. Futuro. La Rañaga. Sanducero. Donald Trump. Empresario. El comunismo. Enfermedad. El capitalismo.
Oportuno. Eduardo Lust. Padre. Muy bien. Es un lindo juego este, ¿no? Muy bueno. Para hacer con los alumnos. Sí, la verdad. ¿Eh? Muy bueno. Anótese palabras, nombres. Múltiple opción. No, múltiple opción ya es otra Una sola cosa. opción. Bien, acá tendríamos una especie de múltiple opción, pero más difícil. Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. Diputado Eduardo Lust, jugamos al sí no paso. Puede responder sí, no o paso, pero paso solo en 2 oportunidades. Hay que cuidar los pasos, dijo Sí. Marco Petinato. Antonio. Petinato. Bueno, ¿está listo? Sí. Vamos. Como abogado, ¿defendería a alguien si sabe que es culpable? No. Si algún amigo suyo entrara a trabajar en UPM, ¿consideraría que dejó de ser su amigo y le dejaría de hablar? No. ¿Danilo Astori fue el gran responsable del déficit fiscal? Sí. Si Mujica le pidiera que lo defendiera en un juicio en su contra, ¿aceptaría ser su abogado? No. Por el tema de los tribunales de honor, Toma y Vázquez, ¿cometieron algún delito? Sí. ¿Usted pone la plata de su bolsillo para ir en contra de UPM? Sí. Si un movimiento como el de los asambleístas de Gualeguaychú viniera nuevamente a manifestarse en Plaza Independencia, pero por UPM 2, ¿usted se sumaría a la manifestación? No. ¿Estuvo bien que los argentinos nos cortaran los puentes por Botnia, actual UPM? No. ¿Mujica inventó lo de los presos de Guantánamo para ver si podía ganar el Premio Nobel de la Paz? No. ¿El nuevo Código de Proceso Penal es demasiado blando con la delincuencia? Sí. ¿Vázquez leyó las actas de los tribunales de honor militares? Sí. ¿La policía está desprotegida jurídicamente? No. ¿La LUC es una buena ley? Sí. ¿Cuando un policía está de particular debe estar armado? Sí. ¿Hay que redactar un nuevo código penal? Sí. Su vía dice que ser delincuente en Uruguay es negocio. ¿Está de acuerdo? No. ¿Por el juicio de la regasificadora va a ir alguien preso? No. ¿Tabaré Vázquez usó a Manini y a Menéndez en el tema de las actas para salvarse él? Sí. ¿Cabildo Abierto va a usar su voto en el Parlamento para frenar cualquier intento de reforma de la caja militar? No. ¿Le molesta que le digan que Cabildo Abierto es de extrema derecha? No. ¿La justicia es imparcial cuando actúa contra militares? No. ¿Juan María Bordaberry fue un títere de los militares de la época? No. ¿Los ex tupamaros como Mujica y Bonomi piensan y actúan como verdaderos demócratas? No. Los gobiernos de los partidos tradicionales fueron acusados por no ser muy transparentes en temas de corrupción. ¿El Frente Amplio fue igual? Sí. ¿El gobierno de Maduro es una dictadura? Sí. ¿Está a favor de que los militares patrullen en las calles? No. ¿Está bien que se haga un acto en homenaje a los 100 años del Partido Comunista? Sí. ¿Estuvo bien Cabildo Abierto en no entrar a sala? Sí. ¿La calle Pou le ofreció sumarse al Partido Nacional? No. ¿Está de acuerdo con el matrimonio igualitario? Sí. ¿Está de acuerdo con que una pareja de homosexuales pueda adoptar niños? No. ¿La izquierda uruguaya defiende a las dictaduras de izquierda? Sí. ¿Votaría una ley que permita darle cadena perpetua a algunos delitos? No. ¿El nuevo Código de Proceso Penal es demasiado blando con la delincuencia? Ya lo dije. ¿La institución de derechos humanos es un comité de base del Frente Amplio, como dijo su compañero de facultad Pablo Iturralde? No. ¿Alguna vez imaginó que los tupamaros iban a recorrer el camino electoral con tanto éxito? No. ¿Y que Cabildo Abierto iba a sacar tantos votos? No. ¿Manini Ríos es un caudillo político? No. ¿Eduardo Luz quiere retirarse de la radio, del programa en este momento? Sí. Bueno, váyase entonces. Gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes por... Gracias, un placer escucharlo. Bueno, para mí un placer estar... Gracias a todos, es tardísimo, nos vamos. ¿A dónde va ahora, diputado? Al Palacio Legislativo. ¿Qué hay para hacer ahora ahí? Tengo que ir a buscar el auto. Ah, bien, perfecto, vaya nomás. Chao, hasta mañana.
La engrampadora Red Líder